Pues buenas tardes a todos. Hoy tenemos a Francisco Domínguez, que es el responsable del área de investigación de una empresa, yo creo de las pocas, ¿no? Debe haber muchas más en España que va a gestionar dinero de clientes a través de sistemas automáticos de trading, Technical Trading Systems. Entonces os va a contar un poco cómo evaluar un sistema para los no iniciados y luego a lo largo de la presentación os dará ejemplos y cosas que ha tenido él de primera mano al experimentar con este tipo de sistemas. Bueno, sin dilatar más. Gracias, Eduardo. ¿Se me escucha bien? Bueno, os cuento un poco. Esa es la empresa, como dice Eduardo, Technical Trading System. Es una empresa que está en Málaga. Como veréis, yo no soy de Málaga, soy de Córdoba. Se me nota en el acento, no se habla de otra manera. Y bueno, mi experiencia en esta empresa pues empezó hace 3 años. Justo con el comienzo de la empresa empezaron a buscar becarios, fueron a la universidad y allí estaba yo. Estaba terminando de estudiar matemáticas, estudié la licenciatura en matemáticas. Me escogieron para la empresa, empecé a hacer unas prácticas, estuve 6 meses con unas prácticas, luego otros 6 meses con otras prácticas. Después de más de 1 año allí en la empresa, acabé como responsable de investigación en dicha empresa y empecé un proyecto de colaboración en la Universidad de Málaga con José Antonio Hidalgo, no sé si os suena alguno de otras ediciones, Eduardo sí. De hecho fue en esa edición creo cuando se fundó TTS y todo esto, por aquel tiempo, ¿vale? Bueno, estuve 1 año en ese proyecto de colaboración con la universidad, allí estuvimos trabajando, el trabajo era el mismo, era el desarrollo de sistemas automáticos de trading y esos sistemas eran para la misma empresa, ¿vale? Cuando terminé ese año en el proyecto de colaboración, volví a la empresa, eso fue en abril del año pasado, y desde entonces, pues ya casi 1 año, estoy dirigiendo el área de investigación allí en la empresa, ¿vale? Investigación, aunque suene a investigación nada más, tú investigas un sistema y hay alguien que te lo desarrolla, allí lo que hacemos es el mismo investigador, investiga, digamos, un algoritmo, él lo desarrolla, él lo prueba y él lo evalúa. La evaluación de esos algoritmos es lo que os intento explicar un poco aquí, en esta presentación. Si tenéis una mínima base, quizá os resulte un poco aburrida. He intentado meter cosas un poco más sofisticadas para que no os aburráis, ¿vale? Aún así, hay cosas que son, digamos, partir desde cero, porque considero que hay gente que aquí va a hacer sistema automático y quizás no tenga esa base, ¿vale? Bueno, a la hora de evaluar un sistema, os pongo el índice un poco de lo que vamos a tratar. Ahí, en fin, esto simplemente a modo de índice, luego lo iremos viendo paso a paso. De todas maneras, lo dejo por si alguno de vosotros ve que el índice lo controla totalmente y le parece que va a ser un aburrimiento, pues ahí lo tiene, ¿vale? Por si prefiere hacer otras cosas. Introducción. Como digo, ahí investigación no es producción. Investigación puede llevar mucho tiempo y puede que después no dé sus frutos. Tú puedes estar investigando un algoritmo, puedes estar probándolo, puedes estar muchísimo tiempo y después no conseguir nada. De hecho, yo en mi experiencia en la empresa, en más de 1 año no conseguí realizar ni un solo sistema rentable. Rentable o con sus parámetros de bondad que veremos ahora aquí. Rentable sí, pero en histórico es muy fácil. Luego en tiempo real la cosa cambia, ¿vale? Asimismo, lo que os digo ahí, no desesperéis, que es una cosa bastante difícil. Asimismo, si consigues hacer un sistema en 6 meses, pues hay una cosa que a los empresarios les cuesta un poco comprender, y es que si tú haces un sistema en 6 meses, en 1 año vas a hacer 2, porque has tardado 6 meses en hacer uno. No, eso no es así, eso no es una producción, ¿vale? Tú puedes en 6 meses hacer un sistema y tirarte 3 años y no te sale ni un sistema. Lo que pasa es que eso una empresa pues no te lo puede costear, ¿no? Bueno, lo que va a tratar la presentación es cómo es un buen sistema. Aquí, pues, no sé, acepto vuestras sugerencias. ¿Cómo es un buen sistema? ¿Qué creéis que tiene que tener un buen sistema? No sé, decidme, alguien que me diga algo, que no sea Eduardo, por favor. ¿Algo más?
¿Alguien más que proponga alguna otra cosa? ¿Nada? Básicamente estas tres características que ha comentado el compañero es lo que voy a intentar evaluar a lo largo de toda la presentación, ¿vale? Buscamos un sistema, como ha dicho él, que tenga un buen ratio rentabilidad-riesgo. Esa rentabilidad pues debería estar por encima de la que nos puede dar, por ejemplo, un banco, ¿vale? Si tenemos un sistema que en un año nos da un 1%, quizá eso, aunque la rentabilidad sea muy alta con respecto al riesgo, no nos merecería la pena. Luego, la suavidad de la curva, lo trato también en un ratio por ahí que intento que construyamos nosotros mismos. Y la robustez, aquí no entro mucho porque esto va un poco en la presentación que van a hacer, creo que es la siguiente, no sé si es el miércoles. Entonces, aquí no entro mucho, pero también tocaremos algo, ¿vale? Básicamente esas son las tres cosas que hay que evaluar de un buen sistema. Para ello, gracias. ¿Qué es lo que empiezo a evaluar? Pues con respecto a la evaluación, voy a evaluar un sistema por sí mismo, independiente. En principio veremos cómo evaluar la eficiencia, que se llama, de las operaciones. Evaluar el sistema con respecto a otro sistema, comparar un sistema con otro para ver si el nuestro es mejor o es peor. Eso pues, servirá de mucho porque si todo el mundo que cuelga su sistema en Internet es mejor que el nuestro, no nos sirve de nada. Y evaluar el sistema con respecto al subyacente del sistema o contra lo que se llama un benchmark. En cuanto a la eficiencia, pues lo primero que os voy a comentar de la operativa es lo que se llama la máxima excursión adversa y la máxima favorable. Con este gráfico, pues espero que lo entendáis. Este es un gráfico sacado de Visual Chart, ¿vale? Yo trabajo con Visual Chart, también he trabajado con NinjaTrader y sé algo en MATLAB también, pero ahora mismo estamos centrados en Visual Chart. Entonces, es una operación en la que entra con un contrato en el punto que está marcado y sale de ese contrato en largo con el punto que está marcado a la derecha. Hasta ahí, entrada y salida, eso supongo que controláis, ¿vale? ¿Qué nos mide el MAE? Pues la máxima excursión adversa, la peor posición en la que podríamos haber salido a lo largo de toda la duración de la operación. Es decir, desde que entramos en la operación, ¿cuál es la peor posición? Quizás los colores confunden un poco. La peor salida habría sido en el punto verde, ¿vale? En la línea verde. Si os fijáis, si entramos en largo, el punto en el que más perdemos es justo en la línea verde. Ahí os he puesto, ¿se ve bien desde allí arriba? ¿Se ve bien? El mínimo, que es 9.800, el punto de entrada es 10.000, pues el MAE, o la máxima excursión adversa, sería 200, ¿vale? 200 puntos. Análogamente, la máxima favorable, pues sería el mejor punto en el que podríamos haber salido, que sería pues justamente ese máximo. Problema de esto, luego lo veremos. Esto nos mide la eficiencia, bueno, luego mediremos la eficiencia con estos dos parámetros, pero esto nos da una idea de la máxima excursión adversa a lo largo de la operativa, solo a lo largo de la operativa. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí, por ejemplo, nos diría, vale, aquí ha salido bien, esta operación ha salido bien, porque no ha salido aquí muy abajo, ha salido casi lo más alto que podía salir. Sí, pero esa eficiencia solo lo mide hasta aquí. También podremos decir, no ha salido tan bien porque si sale en este mínimo habría sido una operación mejor. Eso no lo tiene en cuenta, ¿vale? Solo tiene en cuenta a lo largo de la duración de la operación. Aquí la conferencia de NinjaTrader, ¿os la han dado ya? Pues bueno, no sé si habéis manejado NinjaTrader. NinjaTrader, de hecho, estos dos parámetros los saqué de NinjaTrader, yo no los había escuchado hasta que no los vi en NinjaTrader. Os da el MAE y el MFE, la media por operación. No sé si lo habéis visto por ahí. Además, con eso, NinjaTrader os permite pintar los siguientes gráficos. Aquí, ¿qué significa este gráfico, por ejemplo? Pues la máxima excursión favorable. Los puntos verdes son operaciones ganadoras. Los rojos, operaciones perdedoras. ¿Se distingue bien el verde y el rojo? Regular. ¿Aquí se distingue un poco mejor? Vale, aquí es lo mismo, ¿vale? Los rojos son operaciones perdedoras, los puntos verdes, operaciones ganadoras. Si observáis, aquí se ve bastante claro, ¿no?, que la diagonal, suponiendo que esto fuera también capital, ¿no?, esto está en moneda y esto está en porcentaje. La diagonal, los puntos rojos, que son las pérdidas, están por debajo de la diagonal. ¿Por qué se produce eso? Esto es la máxima excursión adversa. Es decir, tú como mucho puedes perder el MAE. Entonces las pérdidas están por debajo del MAE, siempre. No puedes perder más de eso.
porque es la máxima, ¿verdad? ¿Entendéis? Es la máxima, por eso son los puntos rojos. Los verdes, pues son operaciones ganadoras. ¿Qué es lo que intentamos en este gráfico? No sé, decídmelo vosotros, alguien que no sea el compañero que ha participado antes. ¿Qué nos interesa? Ese gráfico representa lo que digo, ¿vale? Las operaciones rojas son operaciones pérdidas que como mucho podrían haber perdido esto y han perdido esto. Un ejemplo, ¿vale? Esta operación de aquí. Como mucho podría haber perdido unos 700 euros y ha acabado perdiendo, es lo que os comento aquí, debería estar en moneda también, pero bueno, más o menos, si esta es la diagonal, parece que 200 es un 0,3, ¿no? Pues no sé, 700 será un 1% o algo así, ¿no? Sí, de hecho se ve aquí. ¿Vale? Si seguimos la diagonal, más o menos aquí. Es una operación que podía haber perdido 700 euros y sin embargo solo ha perdido un 0,6, que un 0,6 pues será más o menos 500. ¿Entendéis? Una operación que podría haber perdido 700 euros, pero solo ha perdido 500. Podemos mirarlo por el lado bueno, hemos perdido 500 solamente, o podemos mirarlo por el lado malo, que hemos perdido 500 de 700. Lo que os comento, ¿vale? En este gráfico, no sé si habéis llegado a entenderlo, lo que nos interesa, ¿alguien quiere hacer alguna propuesta de lo que nos interesa o lo digo yo? ¿Nadie? Vale, lo que nos interesa, pues como esto mide la máxima pérdida, lo que nos interesa es, primero, que la máxima pérdida de una operación sea pequeña, la máxima posible, lo máximo que podemos perder en una operación sea pequeño, y luego, si perdemos, que esa pérdida sea mínima. Es decir, una operación aquí, ¿estaría bien? Podemos decir, vale, aquí podríamos haber perdido 800 euros, sin embargo, no hemos perdido nada, hemos perdido un 0%. ¿Vale? Las rojas, estoy con los puntos rojos, las pérdidas. Aparte de eso, ¿qué nos interesa? Pues primero, no perder, que las rojas estén por aquí abajo, y además que estén aquí a la izquierda. ¿Qué quiere decir que estén a la izquierda? Pues que una operación ha entrado y en ningún momento ha estado en pérdida. Si estuviera aquí, ¿vale? En el punto extremo. Al final no hemos ganado nada, pero en ningún momento esa operación ha estado en pérdida. Análogamente, con aquel gráfico podríamos hacer lo mismo. ¿Para qué se puede usar esto? Una vez que tú has construido un sistema, en NinjaTrader te da la media del MAE y la media del MFE. Todo eso se puede usar para poner un stop loss o para poner un profit. Si tenemos que de media todas las operaciones, duren lo que duren, todas llegan a ganar más o menos 500 euros, pues podríamos poner ¿sabéis lo que es un profit, no? Un objetivo de beneficio en 500 euros. Igualmente, si todas de media pierden 300, ahí hay que tener cuidado. Si ponemos un stop loss por debajo de 300, por ejemplo 200, como la media de las pérdidas son 300, seguramente al poner esto en 200 euros van a subir mucho las pérdidas, porque hay muchas operaciones que antes llegaban a 300 y luego quizás se reponían y ganaban, y ahora van a saltar en 200 euros. Pues para eso nos puede servir el MAE y el MFE. Parecido a esto, lo que os comentaba antes, la eficiencia, de ahí el título, ¿vale? Eficiencia de entrada, de salida y de la operación. Eficiencia de entrada, pues ¿qué es lo que hace? En el caso largo he puesto, ¿vale? Entrar en largo. ¿Qué es lo que hace? Nos mide nuestra operativa, lo que podríamos haber ganado, el MFE, lo que podríamos haber ganado con respecto a la mejor operación posible en toda la duración de nuestra operación. Un poco lioso, ¿vale? Si vamos al gráfico de antes, puedo pasar, ¿no? Al de antes. Aquí, ¿qué es lo que nos mide? Nos mide la proporción entre la mejor operación posible, que sería entrar aquí y salir en el punto rojo, ¿vale? El MFE. Eso dividido entre la supuesta mejor operación posible, que sería, según esto, según esa eficiencia, haber entrado aquí en largo y haber salido aquí en corto, hacia atrás. O haber entrado en corto aquí y haber salido aquí. Digamos que en la duración de todo esto, la operación perfecta habría sido ganar desde aquí hasta aquí. Lo podemos ver como en corto o lo podemos ver como en largo hacia atrás o algo así. ¿Vale? La eficiencia de entrada nos mide la diferencia entre la entrada y el mejor punto de salida, el MFE, esa razón entre la mejor operación posible a lo largo de esto, de la duración de nuestra operación. La eficiencia de salida, pues es similar, pero con el punto de salida.
¿Qué es lo que hace? En el caso largo, pues tenemos el punto de salida y lo compara con el mínimo, ¿vale? Para que esa diferencia sea positiva. ¿Lo entendéis? Coge el punto de salida, lo compara con el mínimo y vemos con qué razón se relaciona el punto de salida con respecto al mínimo, con respecto a la mejor operación posible esta que comentábamos, la operación óptima. Ahí pues podéis ver cuál sería la mejor eficiencia de salida. Pues que el punto de salida fuera el máximo a lo largo de la operativa. Si el punto de salida fuera el máximo, eso valdría 100, ¿vale? El 100 es simplemente por ponerlo en porcentaje. Si el punto de salida, como digo, fuera el máximo, el cociente valdría 1, tendríamos que la eficiencia de salida un 100%. Entonces, mientras más cercanos estemos a 100, mejor es esa eficiencia. Eficiencia del trade o de la operativa completa, pues el punto de entrada menos el punto de salida. Digamos que cómo de buena es nuestra operación con respecto a la mejor operación que se podría haber hecho en ese tiempo. Eso es lo que nos mide, ¿vale? Observación, pues lo que os comentaba antes. Solo nos mide la eficiencia antes de entrar, después de entrar y antes de salir. Lo que haga después el gráfico no nos dice nada, ¿vale? Si, por ejemplo, el mismo ejemplo de antes. Imaginaos que entramos aquí, el mercado hace así, ¿vale? Entramos aquí y salimos aquí. Pues esto nos diría, el MFE, ¿cuánto valdría? Pues todo esto, ¿vale? En eficiencia de entrada, pues tendríamos el punto de salida menos el punto de entrada, que coincide con el máximo menos el mínimo. Con lo cual, eficiencia de la operación nos diría que esto es un 100%, ¿vale? El trade efficiency, 100%. Sin embargo, lo que os digo, esta operación pues se puede ver que es buena porque hemos salido en el mínimo, en el máximo, pero también podemos pensar que es mala, no es tan buena porque en vez de salir aquí podríamos haber salido aquí. Habríamos ganado el doble. ¿Vale? Ese es el problema de la eficiencia que se describe aquí. Solución, aunque no pongo ahí, pues solución que se nos puede ocurrir, medir todo eso, si estamos en gráficos intradiarios, pues con una sesión entera, ¿vale? Digamos, ampliar donde miramos ese mínimo y ese máximo, ampliarlo un poco hacia este lado y un poco hacia este lado. Así tendríamos en cuenta este periodo de aquí, ¿vale? Lo que pasa es que ahí volveríamos, ¿cuánto ampliamos por aquí y cuánto por allí? Estaríamos en lo mismo. Vale, después de la eficiencia, pues aquí viene un poco rollo, pero bueno, suponía que había gente que no sabía tanto y que partía un poco desde cero. Ganancia bruta por operación en puntos, pues el punto de salida menos el punto de entrada. El más menos 1 es por si una operación en largo o una operación en corto. Si alguien tiene alguna duda o algo, me puede parar en cualquier momento, ¿eh? Y si tenéis alguna pregunta, en cualquier momento levantáis la mano. No sé si lo he dicho, me llamo Paco, me podéis llamar Paco. Si tenéis alguna pregunta, me llamáis y paramos, ¿vale? Cosas que hay que tener en cuenta entre la ganancia bruta y la ganancia neta. Los slippage y las comisiones. ¿Qué son los slippage? No sé si os lo han explicado. ¿Sí? ¿Paso entonces? Vale, comisiones también. Comisiones, pues eso tendrá mucha más influencia cuando tengamos una operativa más de alta frecuencia, digamos operaciones más cortas. Si de media ganamos por operación 5 euros, pues imaginaos que de comisiones nos cobran, por lo que sea, 2 euros de más, eso se va a notar bastante, vamos a ganar la mitad, casi. Quería remarcar la ganancia neta, pues al final es a la bruta, quitarle las comisiones y el slippage. Quería remarcar el trabajo con LAST, porque en NinjaTrader creo que podéis seleccionar en histórico la serie histórica con la que queréis trabajar, ¿no? Sí, podéis marcar LAST, BID o ASC. No estoy seguro porque hace tiempo que no lo manejo. En Visual Chart, por ejemplo, siempre se trabaja con el LAST. ¿Qué pasa aquí? Al trabajar con el LAST, en histórico, digamos que la operativa siempre se está ejecutando con los precios LAST. Entonces, si el LAST, el IBEX, por ejemplo, estaba a 10.000 puntos, ¿vale? Imaginad, pongo aquí mismo. Además, el IBEX es de los que más sufren. Imaginaos que el precio LAST estaba aquí, nuestro ASC estaba a 3 puntos por encima y el BID 3 puntos por debajo. En histórico solo tenemos este valor, ¿vale? Entonces, nuestra entrada siempre va a ser a 10.000 puntos. ¿Qué pasa? Que en tiempo real
nosotros no vamos a trabajaremos con precios last, pero a la hora de comprar o vender contra el broker siempre lo vamos a hacer a video ask. Entonces, si quisiéramos comprar una operación que en histórico entraba a 10.000 puntos, ahora nos va a entrar a 10.003. ¿Vale? Yo eso lo suelo considerar dentro de slippage, aunque la definición formal quizás no lo incluye y todo esto. Por eso lo he remarcado un poco aparte. ¿Vale? Hay que tener en cuenta esto. Nosotros en histórico siempre trabajamos con last, pero luego en tiempo real se va a ejecutar contra el ask y contra el bid. Eso va a suponer una diferencia que, dependiendo del subyacente, va a ser más grande o más pequeña. Por mi experiencia, en el IBE suele ser bastante grande y se sufre mucho. En el DAX un poco más pequeña, en el Eurostoxx bastante más pequeña. Eso suele depender normalmente del volumen que tenga el futuro. Mi consejo, pues, lo que os digo, trabajar con futuros de mucho volumen. Si trabajáis sobre futuros sobre índices, ¿vale? Eurostoxx, el DAX tiene un poco menos de volumen, pero permite un poco más de movimiento. El Eurostoxx es complicado porque tiene menos movimiento, es un poco más estable y cuesta más sacarle rentabilidad, ¿vale? Sí. Se te puede ocurrir, por ejemplo, o descontar directamente, que es lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos estimados más o menos esa diferencia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En histórico trabajamos con los precios last y lo que hacemos es descontar esa diferencia que tenemos estimada. Lo descontamos como lo consideramos slippage. Si tú eres capaz de conseguir, se puede tener el bid y el ask en histórico, puedes trabajar con bid y ask. Lo que pasa es que es un poco problema, porque si tú entrar en largo tendrías que hacerlo al precio ask, tendrías que tener esa diferencia, y para salir de ese largo tendrías que hacerlo al bid, y viceversa, ¿vale? Entonces, digamos que tendrías que tener las dos series a la vez. Primero el ask y luego el bid para cerrar la operativa que ha hecho en ask. Sería un poco más complicado. Yo creo, en mi opinión, otra vez os digo, por mi experiencia, lo más cómodo trabajar con el last, estimar esa diferencia y descontarla, como si fuera slippage. Ahí, pues, el típico ejemplo que se suele poner en todos sitios, un sistema que sin comisiones, pues, gana en el tiempo que queráis, pues, casi 400 euros, y con comisiones de solo 3 euros, pues, al final se convierte en un sistema perdedor. Eso es el típico ejemplo que se suele poner para demostrar que las comisiones y los slippage, pues, hacen bastante daño. Porcentaje. ¿Por qué se usan porcentajes? Pues ahí la principal razón para comparar distintas estrategias. Os quería poner, quizás tendría que haber puesto los gráficos antes, comparar distintas estrategias. Allí tenéis a la izquierda el sistema 2, que es la línea roja, y el sistema 1, que es la línea azul. El sistema 2 gana 35.000 euros y el azul, pues, unos 17.000, la mitad. ¿Qué pasa? Pues que el capital inicial del rojo no es el mismo del azul. Lo que aparentemente es mejor el sistema rojo porque gana más dinero, pues no es lo mismo, porque el capital inicial que necesitamos es bastante más grande. Al final, considerando el porcentaje con respecto a los capitales, se obtiene el gráfico de la derecha, ¿vale? Y al final, pues, el azul acaba ganando más. Lo que os digo allá arriba, ojo al capital inicial que consideráis. Es decir, hay mucha gente que en esto del trading pues siempre dice, opero con las garantías nada más. Claro, ¿qué pasa si operas con las garantías? Que en el momento que pierdas 1 euro, te cortas la operativa, se acabó la operativa. Y te hacen un margin call. Margin call es el broker te dice, oye, las garantías has pasado por debajo, mete más dinero o fuera. ¿Vale? Por eso digo, hay mucha gente que coge solo las garantías y dice, pues vale, con las garantías me salen unos porcentajes desorbitados. Cuidado, esos porcentajes desorbitados lo mismo son para ganar que para perder. Lo mismo que ganamos un 120%, perdemos un 60%, que duele bastante. Luego, os quería poner ahí lo de la ganancia porcentual, porque la operativa con un contrato, o algo así, ¿no?, es bastante simple. Sin embargo, cuando trabajamos con 2 contratos, nosotros tenemos muchos sistemas en TTS que trabajan de hecho con 2 contratos, entonces la ganancia porcentual no es tan fácil. Una cosa es el porcentaje con respecto al índice y otra cosa es el porcentaje con respecto al capital. ¿Por qué digo esto? Imaginaos que tenemos un sistema, ¿vale?, que entra con un contrato en un futuro que cotiza a 10.000 puntos, ¿vale? Entrada, salida a 10.100. Un contrato, beneficio en porcentaje, pues 100 10.000, un 1%. ¿No? Está claro.
Supongamos que ahora entramos con 2 contratos a 10.000 también. La misma operación, pero con 2 contratos. ¿Qué pasa ahora? Con la primera fórmula, si no tenemos en cuenta nada, implementamos esto en Excel o donde queramos, pues venga, el punto de entrada menos el de salida partido por el de entrada. ¿Qué pasa? Porque aquí nos dice 100, un 1% también. Es algo raro, ¿no? Si entro con un contrato, gano un 1%. Perdón. Sí, un 1%. ¿Qué hacen algunos programas? En realidad aquí... No, lo he hecho mal, ¿verdad? No, es que no es lo que os quería explicar, es justamente lo contrario. Perdón. Es que os quería poner el ejemplo que, por ejemplo, Visual Chart nos hace de nosotros. ¿Puedo decir? Que Visual Chart nos hace de nosotros, ¿vale? ¿Qué hace Visual Chart? Siempre hace esta división. Vale, sí. Perdonadme un momento. Pongo aquí un 1, es un 1%. Si pongo aquí 2, la misma operativa, ¿vale? Nos dice un 1%. ¿Vale? Esto es lo que nos hace Visual Chart a nosotros. Siempre hace la diferencia entre la salida y la entrada dividida entre el punto de entrada. ¿Qué pasa? Pues que aquí tenemos una operativa que en total ha ganado un 2%, ¿no? Os diría, aquí un 1% y aquí un 1%, y aquí tenemos una operativa que nos dice Visual Chart que ha ganado un 1%. ¿Esto es realmente un 2%? Es decir, si en vez de entrar con estos 2 contratos, yo hago una entrada y hago 3, lo mismo tendría un 3%. ¿Qué me conviene? Pues entrar con muchos contratos y al final acabo ganando, si entro con 100 contratos, gano un 100%. ¿No? ¿Sí? Esto es lo que hace Visual Chart, os lo digo. Visual Chart hace esto. Por eso era el ejemplo que os quería poner. ¿Qué pasa? Pues que esto en realidad no es un 2%, ¿vale? Esto suponiendo un sistema que tiene el capital para entrar con 2 contratos, ¿vale? Nosotros para entrar aquí no necesitamos 10.000 euros. Suponiendo que el multiplicador fuera 1, no necesitamos 10.000 euros, necesitaríamos 20.000 euros, ¿vale? Porque entramos con 2 contratos, o 20.000 euros, digamos, el doble del capital inicial. Aquí necesitaríamos el doble, y aquí sí que necesitamos 10.000 y aquí 10.000. Entonces, este 2%, aunque hemos ganado 100 puntos, estos 100 puntos estarían calculados, si tenemos el sistema operando con 2 contratos, aquí no tendríamos 10.000 euros operando, tendríamos 20.000 euros. ¿Entendéis eso? Es que quizás he liado un poco, ¿no? Sistema que opera con 2 contratos. Si en algún momento compra 2 contratos, tenemos que tener 20.000 euros en la cuenta, ¿vale? Por si en algún momento opera con 2 contratos. Nuestra cuenta siempre tiene que tener 20.000 euros. ¿Se opera con uno? Bien. ¿Que no opera? Los 20.000 euros tienen que estar ahí por si opera. ¿Qué pasa? Pues que lo que os comento aquí. Si nos entra con uno, hemos ganado 100, pero no hemos ganado 100 de 10.000. Hemos ganado 100 de 20.000. ¿Vale? Concretamente, nuestro sistema lo que hacen que es, pues que este entra a las 9 y cierra a las 2, por ejemplo, y este entra a las 9 y cierra a las 5 de la tarde. ¿Vale? Aquí a las 9 entramos con 2 contratos, con lo cual el capital no era 10.000, era 20.000. Visual Chart, ¿qué nos hace? Nos pone 10.000 y ya está. Ese capital, un 2%. En realidad no sería así, este es el que está bien calculado, ¿vale? Un 1%. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros particularmente, pues en Visual Chart tenemos que exportar los datos a Excel y tenemos que calcular esta rentabilidad dependiendo si entra con un contrato o con 2. Quizá lo he liado aquí un poco, ¿habéis entendido bien? Os hablo de Visual Chart, no sé si otro, ¿eh? No sé si hay más programas que hagan que tengan ese error. Bueno, pues por todo esto era por lo que os ponía lo de las comillas, ¿vale? Falta una comilla al final. Las comillas de la primera línea y lo que os comento, el porcentaje yo prefiero hacerlo siempre sobre capital, porque lo haces correctamente. El acumulado, otro truquillo que se suele usar por ahí, pues usar el acumulado compuesto, ¿vale? Un interés compuesto. Nosotros tenemos un 100%, pues ganamos un 2%, tenemos un 102%. Ahora, ganamos un 2%, no se calcula sobre el 100%, se calcula sobre el 102%. ¿Qué pasa? Pues que así cuando lleva ya un rato, unas cuantas operaciones, pues ahí tenéis, ¿vale? La diferencia entre el interés o el capital simple compuesto
pues ahí es más de un 20% de diferencia. ¿Qué pasa? Pues que en futuro no se puede hacer eso. En futuro, si nosotros supongamos que tengamos un futuro para el que necesitamos 10.000 euros. Opera nuestro sistema, las garantías son 10.000 euros y gana 1.000 euros. Tenemos 11.000 euros. Ahora no podemos operar con 11.000 euros porque las garantías son 10.000 euros. Es decir, hasta que no tengamos otros 10.000 euros no podemos comprar otro contrato. Entonces, por eso os pongo lo del escalonado de los futuros. No podemos componer de esa manera. Podríamos ser el compuesto, pero digamos por escalones. Sería una mezcla, ¿vale? Tendremos 10.000 euros. Hasta que no consigamos otros 10.000 no podemos duplicar la operativa. Cuidado con eso también. Y bueno, lo último que os pongo ahí, la ganancia anualizada, que es lo que se suele usar, ¿no? Sobre todo de cara a comparar con el TAE este de los bancos, ¿no? Que te dan un 2%, te dan un 3%. Lo que os comentaba al principio, que el porcentaje que buscamos siempre, por lo menos que sea por encima de un banco, ¿no? Porque si esto tiene riesgo, que siempre lo tiene, pues, para que nos dé un 1% en 3 años, eso no nos merece la pena asumir ese riesgo, para eso nos vamos a un banco. Bueno, con cuidado. Otro término del que se suele hablar, quizá os aburra un poco, la fiabilidad. Cuidado, porque aquí lo mismo se habla de operaciones que de contratos. Vuelvo al ejemplo de antes. Aquí tenemos 3 operaciones. Voy a cambiar un poco los números, ¿vale? Vamos a cambiar este. El porcentaje da igual. Vamos a hacerlo en puntos. Esto serían 100. Suponemos que entran las tres operaciones en largo, ¿vale? Fiabilidad que se habla aquí. Podemos decir, esto es la misma operación. En un momento entró con 2 contratos, cerró uno en un punto y el otro lo cerró en otro punto, ¿vale? Esto es la misma operación. ¿Fiabilidad que se habla aquí? Pues no es lo mismo el número de operaciones que el número de contratos, como hablo ahí. Si aquí hablamos de fiabilidad, número de operaciones, 2. Esto sería una operación y esto sería otra operación. Aquí hemos ganado y aquí hemos ganado. Si hablamos de número de operaciones, fiabilidad, 100%. Si hablamos de número de contratos, 2 han acertado y 1 ha fallado. Fiabilidad, 66%. ¿Qué os quiero hacer con esto? ¿Qué quiero hacer veros con esto? Me he liado. ¿Qué os quiero hacer ver con esto? Que no es lo mismo considerar el número de operaciones que el número de contratos. Y que eso hay gente que lo puede manipular un poco a gusto del consumidor. Tened cuidado, ¿vale? No es lo mismo operaciones que contratos. La fiabilidad, ¿qué es? Pues la tasa de acierto, ¿vale? El número de operaciones ganadoras o contratos, dependiendo de si se usa uno u otro, con respecto al total de operaciones. Otro término que se suele usar por ahí es sesiones ganadoras. Os pongo el mismo ejemplo, ¿vale? Imaginaos que estas son 2 operaciones que se han producido un día y esto se ha producido otro día. Fiabilidad, pues sería un 100%, sesiones ganadoras también sería un 100%. Se podría cambiar para que las sesiones ganadoras fueran una, ¿vale? Imaginaos. 1 de febrero. 2 de febrero. ...1 de febrero... positivo, positivo, negativo. Fiabilidad. Si usamos el número de operaciones, pues tenemos una operación, otra operación, otra operación, otra operación. 4 operaciones. Voy a poner sub O para que sea de operaciones, ¿vale? Un total de 4 operaciones, de las cuales 2 son ganadoras. 50%. Fiabilidad con respecto al número de contratos. Contratos 1, 2, 3, 4 y 5. 5 contratos en total. Ganadores 1, 2 y 3 y perdedores 2. 3 de 5, 60%. O
Vamos a poner sesiones ganadoras. Sesiones ganadoras. Una ganadora, dos ganadoras, nada. 2 de 3. 66%. ¿Qué os quiero hacer ver con esto de nuevo? Pues que no es lo mismo fiabilidad con el número de operaciones, con el número de contratos o sesiones ganadoras. ¿Vale? Ahí tenéis un ejemplo en el que, dependiendo de los términos que usemos, pues se obtiene una fiabilidad u otra. ¿Qué os pondría yo? Pues el último, ¿no? Acierto un 66% de las veces. ¡Qué bien! ¿Cuáles son los números razonables de un sistema de funcionamiento Depende. Es que, mira, puedes tener... Uno que la empresa le diga, le aceptamos y Ahí está el ejemplo extremo que os quiero poner, ¿vale? Tú puedes tener un sistema que te genere una fiabilidad de un 15%, el azul, y el rojo puede tener un 85%. ¿Qué pasa? Pues que el azul, aunque tiene poca fiabilidad, cuando gana, gana mucho, son los escalones, ¿vale? Hacia arriba, cuando pierde, pierde poco. Bueno, se hace el cálculo de la fiabilidad, pero en vez de contando con sesiones o con contratos, cuentas con la cantidad que has ganado con el beneficio y seguro que te has sacado y te has perdido, ¿vale? No, es lo que te comento. Depende de los beneficios que tenga. Yo, como mi experiencia en todo esto, un 55-60. Mi experiencia. Pero, como te digo, depende de lo que se gane. Es decir, yo puedo, ¿qué te digo yo? Puedo esperar que se produzca un 11S, que cayó todo un montón, entro en corto todos los días y si pierdo, pues, no sé, 1 euro, me salgo. ¿Qué pasa? Pues que acierto solo el 11S, pero el 11S me forro. Por eso te digo, depende de la sistemática. ¿Qué pasa? Pues que aquí juega un papel importante también la psicología. Si yo te presento esos dos sistemas, suponiendo que ganaran, bueno, no lo mismo, pero si yo te presento un sistema que gana un 5%, pero acierta el 90% de las veces, a ti te gusta bastante. Si te presento otro que te gana un 20%, te gana más, pero te acierta el 40% de las veces, ya desconfía un poco. También no es lo mismo que tú entres a operar con cualquier broker o algo. Tú entras a operar y las 10 primeras operaciones, 6 son aciertos, te da igual lo que ganes, porque en realidad luego los términos son anualizados, te dan un 5% al cabo del año. No es lo mismo ver que de 10 operaciones has acertado 8, a ver que tú entras y las 8 primeras has caído. Aunque pierdas 1 euro nada más, pero tú dices, llevo 8 operaciones y 8 que he perdido. Entonces nosotros, en TTS, lo que intentamos siempre es obtener fiabilidades por lo menos por encima del 50. Y luego, lo que te comento, un 55-60 en tiempo real. ¿Vale? En histórico, normalmente 60-65. Luego en tiempo real baja un poco. El win ratio que también se habla, que no es más que las ganadoras las perdedoras, haciendo cuenta, es una función de la fiabilidad. Os digo eso porque no nos da ninguna información adicional a la que nos da la fiabilidad. Es simplemente otro numerito que sale de la fiabilidad, ¿vale? Ganancia y pérdida, el profit factor, que tanto no sé si lo habréis escuchado por ahí, se suele escuchar bastante, que es pues la suma de las ganancias partido por la suma de las pérdidas. He leído yo muchas veces que se considera un buen sistema el que tiene un profit factor por encima de 3. ¿Qué os puedo decir de esto? Mi experiencia es que si está por encima de 2, os podéis dar con un canto a los dientes. Si está por encima de 3, yo si veo uno por encima de 3, normalmente desconfío. En histórico no es lo mismo, ¿eh? Todo esto hablo en tiempo real. En histórico podemos tener cosas exageradas, pero luego hay que verlo en tiempo real funcionando. Entonces, como consejo, mi opinión personal, eso ya es personal, ¿eh? Profit factor no suelo hacerle mucho caso. De hecho, no suelo calcularlo. Luego veremos un ejemplo en el que el profit factor ni siquiera ha llegado y, bueno, ya me diréis si os gusta o no os gusta. Ganancia media, pérdida media y el ratio entre las dos. Otro detalle que hay que tener aquí en la ganancia media es que normalmente yo creo que hay abuso del lenguaje a la operación media, lo que se llama la esperanza, que está ahí. La operación media se le suele llamar ganancia media, es decir, ganancia media sea positiva o negativa. Cuidado porque ganancia media es ganancia, es decir, la operación es ganadora, hacemos la media, eso es ganancia media, y lo otro es operación media, de las ganadoras y las perdedoras hacemos la media. Cuidado que también se pueden sesgar un poco los datos. Os pongo un ejemplillo también. Ya os voy a poner directamente lo que ganamos, ¿vale? 4 operaciones. 10, 10, 10 y 10. Ganancia media. De las ganancias,
de las ganancias calculamos la media, 10. Pérdida media, le voy a poner signo, ¿vale? De las pérdidas calculamos la media, 10. Operación media o esperanza matemática, de todas calculamos la media, 0. Igualmente os digo que se pueden segar un poco los datos y se puede confundir operación media con ganancia media, ¿vale? Ganancia media por operación y se considera que son todas. Cuidado con eso también. Como veis, hay muchos sesgos por ahí. No todos, es decir, yo no me he encontrado con todo eso, ¿eh? Muchos los digo porque pueden estar por ahí, pero a lo mejor ni siquiera están. Esperanza matemática, pues el caso de una variable discreta, tiene esa fórmula, al fin y al cabo, ¿qué es? La media de todas las operaciones, no solo de las ganadoras. Ganancia y pérdida máxima, que también se suele hablar, que es pues, cuando abrimos una operación, cuál es la máxima pérdida que hemos tenido o la máxima ganancia. Real, no potencial como era el MAE y el MFE del principio, no sé si lo recordáis. Aquello era potencial, lo que podríamos haber ganado o haber perdido, esto es lo real. Como digo, luego también pongo un ejemplo con eso. Mejor y peor serie de ganancias y peor serie de pérdida, pues aquí, ¿qué os podéis encontrar? Pues mejor serie os hablan de la máxima racha de ganadora, la máxima en tamaño me refiero, pues hemos tenido una racha que hemos ganado 20.000 euros en 2 operaciones. O os pueden hablar de mejor serie en el sentido de mejor racha, mejor secuencia, de 12 operaciones seguidas, aunque en ellas hayamos ganado 1 euro. Al final hemos ganado 12 euros, en otra tenemos una operación que hemos ganado 200, pero la mejor racha han sido 12 operaciones. ¿Vale? Luego en el ejemplo también os comento eso. El drawdown, que supongo que ya lo han explicado también, ¿verdad? Máximo drawdown, tiene ese formulón. Es difícil de explicar, yo como matemático pues veo la fórmula y entiendo mejor que si lo tuviera que explicar con letras. Con letras pues cuesta un poco, ¿no? La diferencia entre el máximo histórico y el punto en el que estamos o algo así. Yo, ¿qué es lo que hago siempre? Pues aquí tenemos una gráfica, dentro del corchete tenemos el máximo, bueno, digamos, en un punto T, vamos a fijar el punto T, este sería el punto T. ¿Cuánto vale el máximo drawdown en el punto T? Pues ¿qué hace? Evalúa el máximo de la función que hay entre corchetes cuando tau está entre 0 y t, sí, aquí, en todo esto, evalúa el máximo de esa función. ¿Cuánto vale esa función? El máximo entre 0 y tau, es decir, si esto es tau, pues cogería el máximo entre esto y esto, y cogería la máxima de la función, que sería, pues en este, vamos a suponer que está aquí, sería este punto, menos x de tau, menos este mismo, ¿vale? Aquí sería 0, vamos a coger, si cogemos otro punto, pues aquí, por ejemplo, diferencia entre el máximo de la función aquí, hacia este lado, sería el máximo, y el punto sería este. ¿Cuál es la diferencia? Pues este, ¿vale? Así, todos esos máximos, todos esos valores de la función, lo evaluaría hasta que lleguemos aquí, y aquí tenemos el máximo. Como os digo, es difícil de explicar, pero si os veis la gráfica, pues simplemente es la máxima caída que hay después de un máximo local, ¿vale? Aquí, pues, aquí tenemos un drawdown, que es este pedacito de aquí tenemos otro pequeño drawdown, aquí tenemos un drawdown, y ya no hay más, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la máxima caída? Pues aquí se ve claro, sería este de aquí. Como digo, es que es algo difícil de explicar, pero viendo la fórmula está bastante bien. Esa fórmula es de la Wikipedia. No hay... La gráfica se coge con valores según se cierra el día. Lo digo a la hora de... porque a nosotros se nos valora con eso. Pero se os valora... Es decir, el máximo drawdown se valora con la operativa cerrada. Es la duda que tengo. Nosotros te lo valoramos al día, cada día con las posiciones netas. Con lo que tienes en la cuenta cada día. Sí. Pero ahí seguramente si lo haces sobre la agricultura, sobre operaciones cerradas. No sé cómo lo harás. Hay varios. Sí, bueno, vosotros lo que hacéis es a final del día liquidáis en parte la operativa, ¿no? Y calculáis. Sí, entonces, según entiendo, lo vuestro sería que a final de cada día pues se van pintando estos puntos, ¿vale? Entonces, a final de cada día
es lo que se pinta aquí. No importa lo que haya hecho durante el día, sino que al final del día es esto. Si tú durante el día has hecho todo esto, ¿vale? Aquí el drawdown, pues tú puedes decir 100, ahora pasa a 90, 190, si acaso lo voy a poner, 190 y menos 10. ¿Vale? El drawdown que tú tendrías aquí, si lo haces, imagínate que todo esto es del mismo día, ¿vale? Si lo haces operación por operación, el máximo drawdown, pues tendría de 190 menos 10, menos 200. Si todo es del mismo día, tú al final lo único que tienes es un día en el que has perdido 10. El máximo drawdown sería 10. Eso, otra vez vuelvo a lo antes, lo de la fiabilidad, no es lo mismo por operativa que sesión ganadora, es lo mismo. Pues según entiendo, vosotros lo hacéis a final de sesión. Sí, pero que ese máximo drawdown está calculado con la operativa diaria. Así que está ahí el máximo drawdown, pero lo que te comento aquí, tú ahí, no, digamos que si tú tienes esa operativa en tu sistema, tu máximo drawdown no va a ser, el que consideren ellos, no va a ser el menos 190, el menos 200 aquel, sino que como se agrupan las operaciones por día, va a tener un máximo drawdown de menos 10. Sí, claro, será total, pero calculado con retornos diarios, ¿vale? Sí. El recovery factor, pues si buscáis por ahí, por internet y todo esto, se dice que es el beneficio neto partido por el máximo drawdown. ¿Problema? Pues que no se especifica el tiempo. Si yo tengo un sistema que ha operado un mes, pues difícilmente voy a tener una rentabilidad de un 200%. Si tengo un sistema que ha operado 20 años, pues a lo mejor llego al 200%. Cuidado con eso también. Es lo que os comento, lo pone en muchos sitios, recovery factors, pero no especifican el tiempo. Otro sesgo, digamos, de los datos. El CalMAR, pues si buscáis la definición original del CalMAR, es el beneficio anualizado compuesto partido por el máximo drawdown calculado en una base de 3 años. Un follón. ¿Qué se suele usar? Yo creo que por abuso del lenguaje. CalMAR, beneficio anualizado en porcentaje, simple, o compuesto si se puede componer, por lo que os he comentado antes del escalonado. Beneficio anualizado partido por el máximo drawdown. En 3 años, en un año, en el histórico que tengamos, lo que sea. Se suele usar como ratio CalMAR, ¿vale? Pero el original, tened cuidado porque ese también. Entonces, otra vez vuelvo a lo mismo. Lo suyo es que especifiquen siempre cómo hacen los cálculos, siempre que lo veáis por ahí. Si queréis compararos con alguien, como suele pasar en esto, ¿no? Tú, normalmente si haces un sistema, lo que quieres es compararte con alguien que haga sistema para ver si eres mejor o peor. Si eres peor que todo, no te sirve de nada. Quieres siempre intentar ser mejor que alguien. Pues cuando te intentas comparar con alguien, pues importante eso, que entendáis cómo calculan eso y que lo describan, ¿vale? Porque pueden hacerlo de una manera o hacerlo de otra. En cuanto a tiempos, ¿qué se suele ofrecer por ahí también? Pues el tiempo de exposición a mercado o duración de las operaciones. Se puede dar en barras, si se sabe la resolución de las barras. Se puede dar en tiempo, que es lo más común, ¿no? Te dicen, pues la operación de media, una operación dura 3 horas o dura, no sé, 1 minuto, ¿no? En caso de alta frecuencia, un poco más frecuente. Tiempo de máximo drawdown y tiempo máximo en drawdown. No es lo mismo el tiempo del máximo drawdown que el tiempo máximo en drawdown. Igualmente, que lo digo con todo, normalmente esto lo suelen confundir o lo confunden a posta. Eso no se sabe nunca, ¿no? Ahí os pongo un ejemplo, de nuevo un ejemplo que yo he modificado para que salga totalmente exagerado. Ahí el tiempo del máximo drawdown, ¿vale? Si vemos aquí, el máximo drawdown es esta caída de aquí, ¿no? Es la caída más grande. El tiempo es muy pequeño. Si nos venimos aquí, bueno, podemos suponer que esto es un mes, ¿vale? El tiempo del máximo drawdown sería un mes. Tiempo máximo en drawdown, todo esto. Aunque este drawdown es más pequeño, pero aquí estamos, pues imaginaros, ¿vale? Como 6 veces aquello. Estamos como 6 meses, 6 meses en drawdown. Eso también es importante, aunque las pérdidas no sean muy grandes, si nos encontramos un sistema que está durante un año, vamos a suponer que no solo que pierde, sino que no gana, ¿vale? Vamos a suponer que incluso mejor no gana. Tenemos un sistema funcionando un año y no hemos ganado nada, eso no nos sirve de nada tampoco, ¿vale?
Por eso digo, el tiempo del máximo drawdown no es lo mismo que el tiempo máximo en drawdown. Importante también, aquí el tiempo del drawdown no es desde aquí hasta aquí que empezamos a subir. Si nosotros esto lo hacemos con capital y empezamos aquí, nosotros estamos en negativo hasta aquí, ¿vale? Hasta el punto en el que pasamos el máximo aquel. ¿Vale? Aquí porque lo he puesto exagerado y esto sube rápido. Pero el tiempo en drawdown no es desde aquí hasta aquí. Este tiempo también estamos en pérdida, aunque estemos recuperándonos, pero seguimos estando en pérdida. Cuidado con eso también. Esto también puede inducir al error. Volatilidad anualizada. No sé si lo habéis escuchado. Esto se suele usar más para fondos. Es una medida bastante, yo creo que es la más común, de medir el riesgo en los fondos sobre todo. Más que en los fondos yo no he visto nunca, o casi nunca, en los fondos que se hable de drawdown y todo esto. Los fondos de inversión se suele hablar de volatilidad anualizada. ¿Qué es la volatilidad anualizada? La desviación típica. No es otra cosa, ¿vale? ¿Por qué anualizada? Porque digamos que se estima la volatilidad que obtendríamos a lo largo de un año. ¿Cómo se hace eso? Dividiendo por el periodo en años, ¿vale? La raíz. Porque la volatilidad es la desviación de una variable, ¿no? Si se multiplica por un número, la variable, el número sale con la raíz y todo esto. Entonces, un ejemplo, si quisiéramos hacerlo con días, por ejemplo, pues el periodo en años sería 1 partido, podríamos tener 250, que son los días laborables del año, o podríamos tener 1 partido 360. ¿Qué pasa? Que ahí lo que nos conviene, al final ese 1 partido por algo, lo que va a ser el 1 se queda abajo, ¿no? El denominador de la fracción de años pasaría arriba y al final lo que estamos multiplicando. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que cuanto mayor sea el denominador de la fracción, ¿cómo digo esto? Digamos, cuanto menor sea la resolución, es que menor resolución, vamos a considerar la P, ¿vale? Es que la P, lo que estoy considerando es que la doy en forma de fracción. Cuanto menor sea la P, mayor va a ser la desviación, ¿verdad? Menor sea la P quiere decir que el denominador de la P es mayor, ¿vale? El denominador de la P es lo que nos da la fracción de años. ¿Entendéis esto? A mayor denominador de la P, mayor volatilidad. A más resolución, digámoslo así, es decir, si consideramos días, vamos a tener una volatilidad. Si en vez de días consideramos meses, esa fracción va a ser más pequeña, la volatilidad va a ser más pequeña. Por eso os pongo justo lo que hay debajo, ¿vale? Ojo a la base usada para el cálculo. No es lo mismo, aunque la desviación luego va a cambiar. Si consideramos la desviación de los días, pues vamos a tener que la desviación es raíz de 250 por, y bueno, voy a llamarlo la desviación estándar de los retornos diarios. Si en vez de los retornos diarios considero los retornos mensuales, aquella fracción va a ser 1 partido 12, la raíz de 12 que estaría abajo se convertiría en el numerador, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Aunque este valor y este no es lo mismo, generalmente este valor va a ser más grande que este. Luego pongo un ejemplo, generalmente, ¿vale? Aunque estos dos no coincidan, el hacer más zoom, digamos, que sería esto, considerar días en vez de meses, conforme más zoom hagamos, mayor volatilidad nos va a salir. ¿Por qué digo esto? Pues de nuevo, en los fondos hay muchos en los que se dice volatilidad, bueno, veréis 3 años, a 5 años, no sé qué. Eso es el periodo de histórico que cogen para el porcentaje aquel que se habla allí, ¿vale? Porcentaje diario, el periodo histórico que cogen, pues suelen coger 1 año, 3 años y 5 años. Creo que es lo más común. ¿Qué pasa? Pues que no describen si esa volatilidad está calculada con retornos diarios o con retornos mensuales, ¿vale? Por lo general. Supongo que estará por ahí descrito porque un folleto de un fondo tiene que... En fin, eso está regulado y todo. Pero normalmente no se suele ver. Te hablan de volatilidad anualizada y no te muestran sobre qué se ha calculado. Luego, como os digo, os pondré un ejemplo en el que veréis claro que eso influye y bastante. No es un poco, sino que es bastante. Ahí os pongo, pues,
Luego os pongo un ejemplo de sistema real. Esto es un ejemplo que otra vez he modificado yo para haceros ver algo exagerado, ¿vale? Ahí tenemos un histórico de operativa diaria y esa operativa diaria agrupada por semana, ¿vale? Entonces, operativa diaria, pues ganancias 10, menos 1, menos 1, menos 1, 10, menos 1, lo que tenéis el acumulado, 10, tal, tal, tal. Volatilidad anualizada, ¿qué sería? Como lo estamos haciendo en día, pues sería la raíz de 250 por la desviación de ganancia, ¿eh? De la segunda columna, digamos, de esta. La desviación de esto por la raíz de 250, o 252, porque algunos consideran que son 252. Raíz de eso por raíz de 252. En el caso de la derecha, ¿qué sería? Pues como lo tenemos en semana, la proporción de semana en un año sería 1 partido 52, ¿no? Hay 52 semanas en un año. Pues sería la desviación de ganancia, de la columna ganancia, ahí ni siquiera he puesto acumulada, por la raíz de 52. ¿Qué pasa? Pues que ahí la ganancia, si lo hacéis allí acumulado, todas las semanas tenemos 6 de ganancia, ahí la ganancia sería 6 toda la semana, volatilidad 0. Como os digo, esto es un caso extremo, preparado, pero para que veáis que dependiendo de la base que cojamos, nos sale una volatilidad o nos sale otra. Como digo ahí, la volatilidad nos da información un poco de la estabilidad, de hecho lo que se suele usar para medir el riesgo. ¿Pero qué pasa? Pues que ahí tenemos dos casos, o tres casos. Bueno, dos casos, ¿vale? La línea verde es una recta que yo he pintado auxiliar, pero la rentabilidad de acumulada de los sistemas son la azul y la roja. Los dos sistemas tienen la misma volatilidad, de hecho son las mismas operaciones, pero cambiadas de orden, ¿vale? Tienen la misma volatilidad, sin embargo, se ve que no es lo mismo de estable la gráfica azul que la gráfica roja, ¿verdad? Aunque tienen la misma volatilidad. Entonces, ahí vemos un poco fallo de la volatilidad. No fallo, sino información que no nos la da la volatilidad. A partir de aquí, ¿qué es lo que he intentado hacer en la presentación? Pues algo que se me ha ocurrido a mí, pero así esto si se ocurre a vosotros alguno, medir un poco la estabilidad de un sistema como la aproximación de la rentabilidad de ese sistema a la recta. Por eso he dibujado la recta verde, ¿vale? Es decir, no sé, ¿alguien opina que el azul es más estable que el rojo? Espero que no, ¿no? Es más estable al principio, pero luego pierde bastante más, ¿eh? No sé. Esto es subjetivo, ¿eh? Es una opinión. No sé, el rojo parece que es algo mejor, ¿no? Porque no tiene un drawdown tan fuerte. Normalmente se mantiene ahí, prácticamente en la recta. ¿Qué pasa? Pues podemos intentar medir la estabilidad de un sistema, evaluar la estabilidad de un sistema como la aproximación a la recta verde, ¿vale? La recta, digamos que sería lo más estable, ¿verdad? El modo más estable de ganar, no lo he puesto en porcentaje, pero bueno, el modo más estable de ganar 900 euros, que parece que se ganan ahí, es todos los días ganar 100 euros durante 9 días, 100, 100, 100, eso es lo más estable. ¿Eso qué va a implicar? Va a implicar una volatilidad cero, ¿vale? Como es constante, al ser constante la desviación es cero, multipliquemos por lo que multipliquemos, la desviación es cero. Sin embargo, ya hemos visto, el punto recto, vale, tiene desviación cero, pero los que no tienen desviación cero no nos dice tampoco mucho de la estabilidad. Esto, pues discutiendo con mis compañeros allí en TTS, preparándome esta presentación, pues a alguien se le ocurrió, no sé si estáis muy duchos, la norma infinito. ¿Sabéis lo que es el norma infinito de funciones? Bueno, la norma infinito es simplemente la máxima distancia que hay en todo el dominio entre la gráfica que nosotros estamos comparando y la recta, ¿vale? La norma infinito de la diferencia, ¿vale? De esta menos esta, pues sería la distancia más grande que hay entre sus puntos, que según parece será esta, ¿no? O esta de aquí, esta. El azul está un poco más claro, ¿no? La norma infinito sería entre este y aquel de allí, es la distancia más grande. Eso pues nos permite medir un poco la aproximación, ¿no? Mientras más pequeño sea, es que más cerca está de la recta. ¿Pero qué pasa? Pues que yo puedo tener esta recta de aquí, ahora tener un punto que se me dispara, luego vuelve hacia abajo y sigue hacia aquí. Entonces la norma infinito va a ser muy grande y sin embargo la recta prácticamente coincide con esta, coincide salvo en un punto, ¿vale? Entonces la norma infinito o la distancia máxima es
en mi opinión, no daba mucho baile, ¿vale? Correlar con la recta también. ¿Quieres que lo hagamos así? Eso está luego. Eso está un poco más adelante. Entra la correlación. Lo que pasa es que no es con la recta. Es otra buena opción, ¿eh? Yo no lo había pensado. Es una buena opción. Se podría hacer un ratio que fuera por la correlación con la recta. ¿Sí? Yo creo que sí. No le veo nada. ¿Está bien? ¿Está bien? Habría que probar algunas cosillas y todo eso, pero bueno, tiene buena pinta. Lo que yo os quería contar, lo que digo ahí, ¿vale? Aproximación de la gráfica a una recta, que es el modo más estable. ¿Cómo podemos hacer esa construcción? Pues primero, porcentaje, para que ese ratio nos permita comparar una estrategia en distintos subyacentes. Luego tiene que ser atemporal, independiente del tamaño histórico. Eso es como aquello de rentabilidad anualizada para que podamos comparar históricos de distintos tamaños. Estos dos pasos, digamos que se pueden decir que es un ajuste de escala, ¿vale? Para comparar distintas gráficas tenemos que ponerlo en la misma escala de abscisa y de ordenada. La ordenada sería hacerlo en porcentaje, para que todo esté en la misma escala de porcentaje, y de abscisa pues sería ponerlo todo o atemporal o considerarlo todo en el mismo periodo de tiempo. Lo que pasa es que entonces si tú tienes una estrategia que opera, pues no sé, los bitcoins, ¿suena los bitcoins? Los bitcoins llevan operando, no sé, llevarán 1 año o 2 años. Si tú haces una estrategia ahí y la quieres comparar con una que opera en el IBEX 35, entonces tendría un sistema que te ha operado 2 años y lo quieres comparar con uno que te ha operado 10 años. Pues lo mismo que la ganancia anualizada, el ratio que hagamos tendría que ser atemporal para poder comparar esos dos, ¿vale? Lo que os comentaba, ¿qué se me ocurre? Pues el ejemplo 1. Os pongo ahí 2. Ratio. La media de las diferencias absolutas de la recta. ¿Qué quiere decir eso? Pues nada más que eso, ¿vale? Medimos en cada punto, de aquí a aquí, cada punto digamos que sería el retorno de un día, ¿vale? Aquí os he puesto poco, así, pero sería en un día. Medimos la diferencia entre el punto y la recta, ¿vale? La recta que acaba allí en el mismo punto, esta diferencia, esta de aquí, aquí 0, esta de aquí, hacemos la media y luego lo dividimos entre la rentabilidad anualizada. ¿Por qué? La media nos mediría esto, pero se divide entre la rentabilidad anualizada porque no sería lo mismo el gráfico que acaba en un 20% que si tuviéramos uno en el mismo tiempo que acabara en un 120%. Digamos, al 120% le permitiríamos un poco más de baile, ¿vale? La pendiente es más grande, un poco más de baile. Por eso lo divido entre la rentabilidad anualizada. Al final, ¿qué es lo que hago? 1 menos esa rentabilidad, simplemente lo que hago es invertir, ¿vale? Invertir para que un ratio mayor signifique una estrategia mejor. Simplemente psicología, ¿no? Mayor número, mejor estrategia. Se ve un poco mejor. El ejemplo que os he puesto, un ejemplo aquí al azar, el ratio me sale 0,65. Este es el mismo ejemplo, solo que tiene una operación más. Si veis, lo único que cambia es esta operación del final, que coincide con la recta. Entonces la lógica nos tiene que decir que este ratio tiene que ser más grande que aquel, porque es más estable, porque tiene una operación más que coincide con la recta, ¿vale? Efectivamente, este ratio, pues vemos que aquí se obtiene mayor que allí. Esto, como os digo, es una idea que a mí se me ha ocurrido, no está probado ni nada, ¿eh? Que lo mismo esto luego da algún tipo de error. Sí, dime. Esto se llama en la literatura la rugosidad. Hay una aproximación en ingeniería por mínimos cuadráticos. Lo que nosotros hemos hecho es calcular todas las hipotenusas. O sea, el camino ideal va a estar dividido por ese, y arriba la suma de los caminos que ha hecho el sistema de trading. ¿Cómo? O sea, coges todas las distancias, Sí. pero calculas la hipotenusa, no la distancia, no la media. ¿Pero de qué triángulo? Camino. Normalizas el triángulo por 3 Sí. y le das un valor relativo que no importa, entonces sacas cada hipotenusa. No sé si me estoy explicando. Normalizar te refiere... El camino azul, claro, mides el camino azul que ha hecho y lo divides entre el camino rojo, que se va a salir un ratio de 2 o de 3. Ah, vale, dividiendo. ¿Entiendes? Dividiendo. Exacto. Nos funciona bastante bien. Porque lo que hay en la literatura de ingeniería se llama rugosidad, flatness, en inglés, y hace la aproximación siempre de mínimos
cuadráticos. Y no me gusta lo que sale de ratios porque no da una equivalencia luego respecto a cuando comparo los sistemas de trading en real. Bueno, según lo que es que estaba pensando, según lo que me estás diciendo, lo que vosotros hacéis es básicamente esto, solo que eso es la media, ¿no? Sí, es decir, la media vosotros te la hace dividís. Exacto, es similar, pero te va a dar otro número. Lo vas a ver. O sea, te va a decir, es como más indicativo de cuánto camino más hago, 2, 3. Evidentemente, si lo calculas por día, es mucho menor que si lo calculas Claro. por día. Es lo mismo. La dimensionalidad, pero me da bastante bien. Y si no, en literatura rápidas. Sí, lo buscaré. Soluciones que no son muy para allá, las de ingeniería, porque son cosas de ingeniería de topográfica. Ahí no me manejo mucho. Pero bueno, para el resto, ahí tenéis otra buena idea, ¿eh? Lo podéis probar, o bueno, o buena, o como dice que la literatura no dice mucho, pero se puede ver también. Muchas gracias. Pues bueno, ya tenemos dos ejemplos, ¿vale? El que ha dicho el compañero, el que ha dicho el mío, que seguramente se parecerán mucho. Otra cosa que se nos puede ocurrir, que otra cosa que se me ha ocurrido también, pues la desviación de esa distancia. Antes hemos hecho la media y la hemos dividido entre la ganancia anualizada, pues la desviación de esa distancia. No tiene más vuelta de hoja, simplemente la desviación. ¿Cómo medimos, de hecho es que eso, ¿no? ¿Cómo medimos cuánto se desvía esa gráfica de la recta? La desviación, es que lo dice su nombre, ¿vale? Aquí, pues, al contrario que antes, un número menor significa mejor estrategia. Y os pongo el mismo ejemplo de antes, allí el ratio vale 6,52, aquí 6,45. Quizás la escala no es tan exagerada como la de antes, ¿no? Que se distinguían un poco más. Pero bueno, otra opción que también nos puede dar idea de la estabilidad del sistema. Estos dos ejemplos, el del compañero no sé, pero estos dos ejemplos yo por lo menos no lo he visto por ahí. No se suele, que yo sepa, no se suelen usar. A lo mejor ahora tiene un nombre extraño, porque a esto la gente le pone el nombre que quiere. A lo mejor tiene un nombre extraño, como él dice, y existe esto. Pero yo normalmente no lo he visto. El ratio de Sharpe. Este sí que, no sé, supongo que os sonará. Este también es famosillo, es como lo del profit factor, también se suele usar. ¿En qué consiste? ¿Quién había dicho antes lo del subyacente, comparar con el subyacente? ¿No había dicho alguien antes algo de comparar con el subyacente o algo así? No sé, me sonaba a mí. ¿Qué es lo que hace el ratio de Sharpe? Pues lo que hace es la esperanza de la variable retorno aplicado a un sistema, ¿vale? Si lo queremos aplicar a un sistema, comparado con un benchmark. Benchmark es, digamos, la vara de medir que usamos. ¿Con quién nos queremos comparar? Podemos usar el subyacente. Si tenemos un sistema sobre el IBEX, pues que el IBEX gane, el sistema sobre el IBEX que nosotros tenemos gane más dinero que si compramos el futuro el 1 de enero y lo vendemos el 31 de diciembre. Si hacemos eso, ganamos un 10%, pues que nuestro sistema gane más que un 10%. ¿Cómo medimos eso? Con este ratio, ¿vale? Como benchmark, pues lo que digo, se puede usar el subyacente, se puede usar si nos queremos comparar con otro sistema, aunque ya eso va a cambiar un poco. Es decir, todo esto se usa, el ratio de Sharpe, lo que queremos es comparar nuestro sistema con el de otro. Es decir, si yo cojo como la variable R sub B como benchmark, cojo otro sistema que yo tenga, pues el ratio de Sharpe, digamos, está en referencia a mi sistema. Si lo quiero comparar con el que ha hecho Eduardo, por ejemplo, no lo puedo comparar porque el suyo no está en referencia a mi sistema. Entonces no nos serviría. ¿Qué es lo que se hace? Pues coger el benchmark, algo que lo use yo y lo usen otras personas. Subyacente, el retorno libre de riesgo o directamente el cero. Sí, libre de riesgo, se supone que eso, ¿no? En el caso del sistema, lo que digo, el benchmark suele ser retorno libre de riesgo. Como dice el compañero, rentabilidad de los bonos, se supone que eso era libre de riesgo, ahora hay que tener cuidado. O el subyacente. Normalmente, como suelo decir, lo que yo suelo ver por la experiencia es que en el Sharpe, igual que en volatilidad anualizada, se omite el dato de que se ha usado como rentabilidad libre de riesgo, ¿vale? Yo supongo que cuando se omite ese cálculo es que se ha usado el cero para que el ratio de Sharpe sea mayor, ¿vale? Como lo tenemos allí restando, bueno, o aquí, ¿vale? Lo que os digo es si es fijo la variable de al quitarle la constante, varianza
varianza de una variable menos una constante es la misma que de la variable sin quitarle la constante. Esa es la formulita de aquí abajo. Abajo se nos quedaría la varianza, la desviación de la variable que tenemos, y el retorno libre de riesgo sería fijo, sería el R sub f, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que si el R sub f lo consideramos más pequeño, el Sharp que nos sale es más grande. Entonces, cuando lo omiten, ¿yo qué hago? Me pongo en el peor de los casos, que es, no en el peor, sino el mejor para ellos, peor para mí, que es poner ahí un 0. ¿Vale? Esto vuelvo a lo de la volatilidad anualizada. Cuidado con lo que hacen ahí, muchos no lo describen. Lo ideal que yo creo, pues poner Sharp, también lo he visto por ahí, y entre paréntesis, el porcentaje que se ha usado de retorno fijo, ¿vale? Dime. Volvemos a lo mismo del profit factor. Se suele hablar de mayor de 2, mayor de 3. Para mi gusto, eso es demasiado, ¿eh? Ya, luego lo vemos en el ejemplo también. Aquí en este caso creo que sí el ejemplo supera el 2, pero hay que tener cuidado. Y vuelvo a lo mismo, suponiendo que el retorno fijo sea un 0. O sea, la realidad será 1,5 por ahí. Seguramente. En tiempo real. Y es repito lo mismo, ¿vale? Dependiendo del retorno fijo. Y abajo pues tenéis la desviación, que también depende de los retornos que se consideren. Si se consideran los retornos mensuales saldrá una, los retornos diarios saldrá otra. Esto es una observación, pues si el retorno fijo es 0, pues tenemos la media entre la desviación, que es el inverso del coeficiente de variación matemático. Eso tampoco nos dice mucho. Sortino. Este prácticamente no lo he usado nunca, ni siquiera lo he calculado ni una sola vez. Pero bueno, es similar al Sharp, pero en el denominador la desviación es de los valores negativos de la variable RA menos RB. Lo de RA viene por asset y B por benchmark, ¿eh? Pero bueno, en este caso no es asset ni benchmark, sino que es sistema, sería una S y benchmark. Los valores negativos. Aquí igualmente en la definición pues muchos hablan solo de valores negativos del R sub A. No. Si aquí consideramos el R sub B no es fijo, no es 0, los valores negativos de esa variable no son los valores negativos del R sub A. Cuidado. No sé si lo he liado mucho. Si RB vale 0, los retornos negativos, vamos a poner retornos negativos. Esto es una obviedad, ¿no? Si esto vale 0, los retornos negativos de esta variable son estos. Cuidado, si esto no es 0, los retornos negativos de esta variable no son los mismos que los de R sub A. Por ahí también he visto muchas veces que dicen, pues el sortino se calcula con el denominador, el numerador es igual, el denominador se hace la desviación de los retornos negativos del R sub A. No, eso se hace si esto se considera como el retorno fijo 0, si no, no. Por eso os digo, otra vez os vuelvo a insistir, os insistiré toda la presentación, cuidado con el sesgo de los datos, Esta es la observación que vengo diciendo todo el rato. A mí, ahí quizás he pecado un poco de obsesivo, diciendo nos hace dudar de datos. A mí me hace dudar de los datos cuando no me describen los cálculos, ¿vale? Cuando hay todas estas dudas, ojo. Esto era lo que habíamos comentado, ¿no? Correlación que había comentado alguien, ¿no? Eras tú, ¿no? He dicho la correlación con el subyacente. ¿Cómo medir la estabilidad del sistema? Sí, sobre la línea recta. La línea recta, digamos, sería si cogemos como benchmark el retorno fijo de todos los días, o digamos el retorno fijo anual, ¿vale? Pero en vez de hacerlo, digamos que al fin de año nos dan todo el retorno, pues como una liquidación mensual sería de retorno, ¿vale? Sería la recta, sería algo así. Correlación con subyacente, quizás ahí tendría que haber puesto correlación con benchmark, lo que queramos comparar. Cuando hacemos un sistema, buscamos adaptación a todo tipo de mercado, ¿vale? No solo alcista, bajista, que hay mucha gente que dice, tengo un sistema que alcista va estupendamente. O no sé si habéis visto el gráfico del oro últimamente, los últimos creo que 8 años o algo así, ya no, pero en 2011 o por ahí, o 2012, los últimos 8 años del oro era todo alcista. ¿Qué pasa? Yo ahí tengo un sistema que me va estupendamente.
cuando caiga el oro, ¿qué? No sé nada. Entonces ahí tiene un riesgo increíble. Si el oro deja de subir y empieza a caer, no sé lo que va a pasar. Por eso digo, buscamos adaptación a todo tipo de mercado. Alcista, bajista y lateral. Sistemas que funcionen bien en todo. Que hay un sistema que funciona estupendamente en alcista, en bajista no. Procurar que no pierda en bajista lo que gana en alcista. Pero bueno, normalmente lo ideal es que funcione bien en todo. Esto, pues como digo ahí, significa baja correlación entre el sistema y el subyacente. Lógico, ¿no? Lo mismo que tú comentabas, si la correlación es alta, pues si el subyacente cae, el sistema va a caer también. Aquí pues os pongo un ejemplo. Esto es un sistema real nuestro en Visual Chart. Esto incluye histórico y el 2013 sería en tiempo real, ¿vale? Hasta 2013 es histórico y a partir de 2013 es tiempo real. Esto es un sistema sobre el DAX, aunque el gráfico, se supone que el rojo es la rentabilidad acumulada de nuestro sistema y el verde es el gráfico del DAX. No sé por qué Visual Chart ha distorsionado un poco la escala y exactamente el DAX no hace eso. Pero vamos, creo que esto sube un poco más de esta altura, sube un poco más por aquí. Pero básicamente tiene esta forma, ¿vale? Aquí vemos pues que en periodo alcista el sistema gana, periodo bajista gana. Aquí quizás podríamos decir que esto es un periodo lateral, vemos que también gana. Aquí esto también, ¿no? Ya, lo de alcista, bajista y lateral depende de la lupa con la que se mire, ¿no? Aquí esto también podríamos decir que es lateral, pues también gana, en fin. Eso es lo que os digo. No me he molestado en calcular la correlación, pero bueno, obviamente la correlación va a ser baja, ¿no? El sistema siempre está subiendo y el otro sube, baja, se mantiene, lo que quiere. Diversificación. Esto también tenéis otra charla específica, así que tampoco me voy a entretener mucho aquí. Pero bueno, lo que siempre se dice, siempre, diversificación disminuye el riesgo. Supongo que os explicarán con fórmula y todo esto por qué, pero bueno, intuitivamente yo he puesto un ejemplo, un poco largo de leer, pero bueno. Dos sistemas que ganan lo mismo y pierden lo mismo, ¿vale? Vamos a suponer que tenemos esto. Como digo, hay dos sistemas. Yo os voy a pintar dos gráficas al azar. ¿Cuánto gana? Un 10%, ¿no? Sí. Dos gráficas que ganan un 10%. Las dos tienen un drawdown de un 2%. Aquí el drawdown sería... Vamos a ponerlo aquí. Las dos tienen un drawdown de un 2%. ¿Qué pasa si operamos el portfolio? Se llama el portfolio simplemente los dos sistemas a la vez. ¿Operamos con los dos sistemas a la vez? Pues obviamente las ganancias se van a sumar. Vamos a ganar... ¿Cuánto ganaban? Ganaban 1.000, ahora ganaremos 2.000. En porcentaje viene a ser el mismo porcentaje. Intuitivamente, como digo ahí, el máximo drawdown siempre va a ser menor o igual. ¿Por qué? ¿Cuándo se obtendrá que el máximo drawdown del portfolio total será el 2%? Cuando este sea un 2% y a la vez este sea un 2%. Es decir, los dos drawdowns se tienen que dar a la vez. En ese caso tendríamos el 2%. Si no, siempre va a ser menor. Porque si aquí tenemos este, la suma de este, a menos que sea un 2%, esto no va a llegar a un 4%, ¿vale? Si sumamos esto de aquí es un poco, bueno, un 4%, sería un 2% por el capital, ¿no? Por el 0,5%, suponiendo que el portfolio tiene el mismo capital en un sistema y en otro. Y esto sería 0,5 por el drawdown del sistema 2, vamos a poner. ¿Vale? ¿Cuándo se produciría? El drawdown del portfolio sería, suponiendo que el portfolio está equilibrado, que invertimos la mitad del capital en el sistema 1, la mitad del capital en el sistema 2. Sería el drawdown del sistema 1 por 0,5, por la mitad del capital, más el drawdown del sistema 2 por 0,5, la otra mitad del capital. ¿Cuándo esto va a ser exactamente el 2%? Pues cuando aquí haya un 2% y aquí haya un 2%. ¿Lo entendéis? Esto siempre va a ser menor o igual que el 2%, porque el drawdown siempre es menor que el máximo drawdown.
este siempre va a ser menos que el 2%. Entonces, drawdown del portfolio es igual al 2%, si y solo si esto vale un 2 y esto vale un 2. ¿Vale? Sería como resolver la ecuación esta, cuando esto vale un 2%, o esto, sería resolver esta ecuación con las condiciones de que drawdown 1 es menor o igual que el 2% y drawdown 2 menor o igual que el 2%. ¿Vale? Entonces, esto solo va a valer un 2% cuando esto vale 2% y esto vale 2%. Y eso se produce si los dos drawdowns se producen justo en el mismo instante. ¿Lo veis intuitivamente? Luego todo esto lo demostrarán, supongo y espero. Lo que os digo, no lo vamos a ver o lo demostrarán, pero bueno, esa reducción del riesgo pues va a depender de la correlación entre los sistemas. Cuando se haga riesgo medido como desviación, ¿vale? Como varianza, como volatilidad de los retornos del sistema. Si el riesgo lo medimos así, ese riesgo se hace una fórmula y al final aparece por ahí una correlación. Cuando la correlación es 0, menor es el riesgo. Lo último que os quería poner, que supongo que también os los contará en alguna, de hecho supongo que quizá os lo cuenten en la siguiente, la de estabilidad. Es una pequeña introducción a los métodos de Monte Carlo, que como no sé si soy ingeniero y todo esto, no sé si lo habéis usado por ahí. Esto simplemente pues, es una simulación aleatoria con los datos históricos. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para tener probabilidades sobre el comportamiento en el futuro. ¿Qué se hace con esto? Aquí os he puesto un ejemplo. Ahí dice, pues, ¿no? Recorridos simulados de los valores de una acción usando Monte Carlo. Es una acción, pero bueno, podría ser la rentabilidad acumulada de un sistema. ¿Qué es lo que hace esto? Imaginad que tenemos una operativa. Os voy a poner un ejemplo corto, ¿vale? Tenemos 4 operaciones, ¿vale? Una simulación de Monte Carlo, ¿qué es lo que hace? Pues entre estas 4 operaciones coge 4 con repetición. Es decir, un número al azar entre 1 y 4, supongamos 1 más 100. Otro número al azar entre 1 y 4, 1 otra vez, más 100. 4 más 50, 3 menos 10. Con esto construye una gráfica. Otra iteración, hace lo mismo, coge otras 4. Imaginamos que ahora le sale, pues, menos 10, más 50 y menos 100. Le salía otra gráfica. Así, ¿qué es lo que hace? Pues el número de iteraciones que queramos, eso lo tenéis en NinjaTrader, el número de iteraciones que queramos y el número de operaciones que queramos coger de aquí. Con esto, ¿qué es lo que hace? Pues construye distintas gráficas, como pone allí, y ahora, en base a esas gráficas, podemos calcular el drawdown, podemos calcular el porcentaje de rentabilidad, lo que queramos, ¿vale? Un ejemplo que os he puesto con NinjaTrader, el drawdown de un sistema. ¿Qué es lo que he hecho? Pues con el histórico de operativa, ha cogido al azar, con repetición, como os digo ahí, y ha hecho simulaciones. ¿Qué significa esta gráfica? ¿Qué significa esta gráfica? Pues si, por ejemplo, nos vamos al 20%, esto es el 20% de las simulaciones que he hecho han obtenido un drawdown mayor de 700 euros, ¿no? O sea, aquí. Es decir, este 20%, aquí el drawdown, aquí, justo el del 20%, 700 euros. El 10%, 800 euros. El 5%, pues anda sobre 900 euros, ¿vale? ¿Qué te dice esto? El 20% de las simulaciones han obtenido un drawdown mayor de 700 euros. Con eso, pues podemos inducir lo que va a hacer nuestro sistema en tiempo real. Podemos decir, pues bueno, con una probabilidad de un 90%, nuestro sistema no va a sufrir un drawdown mayor de 800 euros, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que si obtenemos un drawdown de 2.000 euros, por ejemplo, o dólares, da igual, de 2.000 euros, eso se sale fuera de nuestras expectativas, ¿vale? Ahí podríamos decir, oye, este sistema está funcionando mal porque en ninguna simulación que yo había hecho de mi histórico
salía un drawdown de 2.000 euros, ¿vale? Sería un modo de evaluar la estabilidad del sistema de nuevo, la estabilidad de histórico y tiempo real, ¿vale? Por último, como os comentaba, el ejemplo. Como os decía, esto es un ejemplo real, este es un sistema nuestro que está en tiempo real, opera sobre el DAX y lo que os comentaba al principio, opera con 2 contratos, cierra uno por beneficio si se llega a ese objetivo de beneficio y si no, pues cierra los dos o a final de sesión, es intradía, totalmente intradía, o cierra los dos por stop de pérdida, stop loss, ¿vale? Esa es la gráfica en tiempo real desde el 20 de agosto, más o menos. Ahí veis, pues nos ha dado un 35%, el drawdown pues andará en un 8%, ¿no? Como mucho, parece que allí al principio. No sé, ¿tenéis alguna opinión? ¿Os parece bien? ¿Os parece mal? ¿A alguien le parece bien? ¿A nadie? Joder. ¿A alguien le parece mal? ¿Os da igual, no? Cuando hagáis vosotros vuestro sistema, pues voy a venir yo aquí, ¿eh? Os voy a decir, a mí me da igual. Bueno, creo que os parecerá al menos un poco bien, ¿no? Por lo menos sube, que ya es algo. Lo que os quería comentar, ¿vale? Todo parte de los ratios que hemos estado viendo y todo esto del profit factor por encima de 2 y todo esto. Ahí os pongo un montón de numerajos. Ganancia anualizada, 76%. Alguien podría decir, wow, exagerado, ¿no? Un 76%, vaya pedazo de sistema. No sé si lo he puesto. El drawdown, ¿lo ve? Ah, sí, vale. Máximo drawdown, 6,92%. Sinceramente, os soy sincero, hemos tenido suerte. ¿Vale? En tiempo real hemos tenido suerte y solo se ha dado el 6,92%. Aún así, en histórico, yo creo que el máximo drawdown histórico anda sobre un 15% o algo así. Así que tampoco es tan exagerado. Que hemos ganado un 76% con un drawdown de un 15%. Para mi gusto está bastante bien, ¿no? Fiabilidad, 68%, si lo hacemos con contrato. Como decía antes, aquí estamos operando con uno que cierra por beneficio y el otro se puede quedar y puede cerrar con beneficio o con pérdida. Fiabilidad de las sesiones. Lo que os comentaba antes, depende, ¿no? Si lo calculamos con contratos y con sesiones sale un 60%, ¿qué haría yo? Pues yo fiabilidad aquí mostraría la primera, ¿no? Por contrato, porque me sale más alta que por sesiones. Entonces en vez de ponerte sesiones ganadoras, pues te pondría fiabilidad. Ya está. Esperanza, que no era más que la media por operación, recordad, no la ganancia media, que luego está por ahí también, ¿no? Sí, está beneficio medio, lo llamamos. Esperanza, 366 euros, que viene a ser un 0,36%. Este sistema para operar necesita 100.000 euros. No necesita, se recomienda, ¿vale? Si operamos la garantía de 2 contratos del DA, creo que andan sobre 15.000 euros o algo así, intradía. Anda por ahí, ¿no? Más o menos. Pero bueno, nosotros lo que hacemos es recomendar un capital inicial para que el drawdown no sea excesivamente alto, para que la volatilidad no sea tampoco alta. Dime. Normalmente, eso se me ha olvidado comentarlo al principio, se suele usar mucho garantías más 2 drawdown, garantías más 3 drawdown. ¿Por qué? Garantía porque lo necesita y 2 drawdown porque le permite al sistema que en tiempo real supere hasta 2 veces el drawdown. En el momento que llega 2 veces el drawdown histórico, dice, este sistema no está funcionando bien. Corta, ¿vale? No cortarías tú, sino que directamente ya te has quedado con las garantías nada más, no puedes operar, ¿vale? ¿En base a qué hemos calculado nosotros esto? ¿A qué lo calculo yo? Al riesgo. Yo, más que la rentabilidad, me fijo siempre en el riesgo. A ti te puedo ofrecer una rentabilidad de un 200%, pero te voy a decir, oye, vas a arriesgar un 50%. Yo, personalmente, con mi ahorro no lo haría. Yo no voy a arriesgar la mitad de mi ahorro. Si me va a ofrecer el paraíso, me da igual. Pero la mitad de mi ahorro no lo arriesgaría. Entonces, ¿qué hacemos? Este sistema, para operar, necesitaría 15.000 euros. Y suponte que gana 30.000 euros, ¿vale? El 30% por ahí son 30.000 euros. Yo te puedo decir, oye, he ganado un 200%, sí, pero el drawdown, si eran 16.000 euros, es lo que te digo, te estás comiendo casi un 60%. ¿Qué pasa? Yo te recomiendo que inviertas 100.000 euros, la rentabilidad pues va a ser un 30% en vez de un 120 o un 200. El riesgo, claro, el máximo drawdown que va a sufrir van a ser 16.000 euros, un 16%.
Ahí ya sí entraría. ¿Problema? Pues que claro, que para operar el sistema necesita 100.000 euros. Y eso, no sé yo si hay mucha gente que los tenga. Por eso te digo, ¿vale? Ese es nuestro criterio para establecer el capital recomendado, que nosotros llamamos, es eso. No solo el riesgo en drawdown, sino en volatilidad también. La volatilidad normalmente, dependiendo de si el fondo de renta fija y todo esto, pero bueno, la volatilidad se suele decir que entre un 15 y un 20% de volatilidad anualizada suele ser volatilidad bastante alta. El riesgo se dice que es muy alto. Bueno, no sé si es entre el 15 y el 20 o por encima del 20 es muy alto. Pero vamos, mayor de 15 ya se dice que el riesgo es alto. Entonces, cuidado. Yo no voy a ofrecer un sistema que tenga un 50% de volatilidad, porque el que mida el riesgo con la volatilidad también me puede decir, oye, esto es muchísimo riesgo para mí. ¿Qué más? Máximo beneficio. Máximo beneficio es la operación, digamos, la mejor operación que he obtenido en todo el histórico. 3.510 euros. Máxima pérdida, pues la peor de todas, 1.880 euros. Un 1,88%. Ahí estoy pensando que el sistema tiene puesto un stop loss, un stop de pérdida, y lo tiene puesto más corto que eso. ¿Qué pasa? Pues que seguramente en histórico, eso también tenéis que tener cuidado, en histórico podéis encontrar, encontráis seguro gaps. Si operáis intradía es menos frecuente, pero si no operáis intradía, pues aquí me puedo meter en un lío, pero bueno, la generación del continuo de los futuros, ¿suena algo? Los futuros tienen un vencimiento, ¿no? Cuando vence ese, se genera el continuo con el vencimiento siguiente. Esa generación del continuo, cuidado cómo se hace. Hay distintos modos de hacerlo, pero ahí se pueden sufrir gaps, que si tú tienes una operación en histórico que te abrió el día de antes del vencimiento y te cierra en el siguiente vencimiento, ese gap te puede fastidiar todo esto. Pasa que eso normalmente se suele identificar porque en el gráfico de rentabilidad te encuentras un salto que dice, bueno, esto es increíble, o hacia arriba o hacia abajo. Normalmente se suele identificar, pero tened cuidado, ¿vale? Porque los proveedores de datos puede que tengan esos fallos también. Mejor sesión, pues en vez de máximo beneficio, que era en una operación, mejor sesión en la sesión completa. 5.131 euros. Ese día me dormí estupendamente. Peor sesión, 3.461. Ese día me llamaban todos de la empresa, esto está perdiendo, esto está perdiendo. Digo, bueno, ya ganará, ¿qué vamos a hacer? Beneficio medio, lo que os comentaba antes, de las que ganan, de las operaciones que ganan, la media, 1.137. De las operaciones que pierden, la media, 1.331. Aquí vuelvo a lo de la fiabilidad y todo esto que hemos visto antes. Tú dices, bueno, si cuando gano de media gano menos que cuando pierdo, pues ya habéis visto la gráfica del sistema, ¿vale? Tiene una fiabilidad bastante alta, 68%. Te comento lo mismo de antes, 68% es suerte, ¿vale? No suerte, sino que no es de esperar que salga tan alto. Un 60 sí es un poco más normal y un poco más baja. Pues gracias a esa fiabilidad, el beneficio y la pérdida pues no influyen mucho. Desde agosto. El sistema está funcionando en tiempo real y monitorizado desde agosto. El sistema está creado desde antes, ha tenido un tiempo en tiempo real también para ver que no tenía fallos ni de programación ni de cosas raras. Como te digo, el sistema entra con 2 contratos, de que no te compra 3 contratos o te cierras 2, en fin, que no te hace cosas muy extrañas. Pero bueno, la rentabilidad que os mostramos ahí, eso desde agosto. Desde agosto hasta principios de febrero creo que lo hemos puesto o algo así. Sí, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 6 meses, ¿no? Unos 6 meses. Bueno, el ratio de la media ganadora entre la media perdedora, que sale menor que 1, ahí vuelvo a lo mismo, ahí muchos dicen, este ratio tiene que ser mayor que 1, de media tienes que ganar más de lo que pierdes. Ya habéis visto la gráfica, vosotros diréis si os gusta o no os gusta, aunque este ratio sea menor que 1. Profit Factor, 1,88, no llega ni a 2. Otra vez os vuelvo a decir, vosotros diréis si os gusta la gráfica o no. Mejor serie, aquí os pongo la mejor secuencia. Cuando digo serie aquí quiero decir secuencia, es decir, 9 ganadoras ha sido la mejor tasa que hemos tenido, ¿vale? Y en esas 9 ganadoras han sido 11.273. La peor, pues 3 perdedoras seguidas.
que hemos perdido, menos 2.686. Pregunta que me hizo un compañero allí en TTS. ¿Cómo puede ser la peor serie, que es menos 2.686, más baja que la peor sesión, que son 3.461? Es simple, ¿vale? Esto es simplemente peor serie. Lo que digo es que ha habido 3 pérdidas seguidas, pérdidas, 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 y la peor sesión es la que más he perdido. Sí, yo puedo tener 5 pérdidas de 1 euro. He perdido 5 euros nada más. Y luego puedo tener ganancias. Aquí puedo tener una pérdida de 10 euros y ganancias, ¿vale? Esta sería, digamos, suponiendo que esto fueran días, esta sería la peor sesión que pongo allí. Peor sesión, he perdido 10. Y esto sería la peor serie. Aquí he perdido 5 nada más, pero digamos que es las pérdidas consecutivas. ¿Qué más? El máximo drawdown, como hemos dicho antes, un 6,92%. Yo lo veo bastante bien. El tiempo del máximo drawdown, en este caso, el máximo drawdown, además de ser el máximo, es el más largo. Con lo cual, el tiempo del máximo drawdown y el máximo tiempo en drawdown es lo mismo, 22 días. El Calmar abusado, digamos, ¿vale? No el de el compuesto y lo de los 3 años, todo esto, la definición original, no, el Calmar simplificado, podríamos decir, que era la rentabilidad anualizada, 76% dividido entre la volatilidad anualizada, entre el máximo drawdown, que era un 6,92, ¿vale? Si hacéis ese ratio, pues sale un 11,08. Igualmente, esto es demasiado. De hecho, los sistemas normalmente, nosotros cuando lo hacemos en histórico, el Calmar que obtenemos está entre 4 y 5. Y eso ya nos parece bastante bien. Ya te digo, 11,08. A ver, no es que sea suerte, ¿eh? Ahí está el sistema. Pero lo mismo que pasa eso, puede pasar justo lo contrario. Hay otros sistemas que no ha pasado lo contrario. Bueno, ahora mismo la suerte es que esos 6 primeros han sido los 6 únicos. Dentro del año que viene, pues si vengo aquí ya os diré, os contaré, os diré, oye, pues mira, así va el sistema. No, todo esto está en la página web de TTS, por si lo queréis ver, si os interesa. Lo que os digo, ¿vale? Que ese Calmar suele ser demasiado. No busquéis un Calmar ni siquiera en histórico así tan alto. Bueno, también como tú comentabas, esto es en 6 meses. Es decir, si yo tengo una operación en tiempo real con 100.000 euros y he ganado pues 10.000 euros en esa operación, si yo eso en un día lo anualizo, ¿no? Y digo, pues en el año tendré que ganar 10.000 euros por 250 días que tengo. Me sale una burrada. Fiabilidad, un 100%. Calmar, pues no he tenido drawdown infinito, ¿no? Es decir, mientras menos operativa tengamos, los números van a salir mejores o peores. No, o mejores o peores, pero menos estables, ¿vale? La estabilidad, pues, la ley de los grandes números, ¿no? Y todo esto, mientras más números tengamos, pues más se estabiliza, ¿vale? Volatilidad anualizada, calculada en la base de días, como os comentaba antes, el ejemplo, me sale un 28% y con semana un 22%. Si lo hacemos por meses, seguramente saldrá más pequeño todavía. Solución, nosotros cuando vamos a cualquier cliente les ponemos nuestros resultados y todo esto, además de describir cómo lo hacemos, yo suelo poner el peor caso nuestro. Es decir, yo haría días. Le diría, oye, con días hemos tenido un 28%. Que luego ellos lo quieren calcular de otra manera, ellos tienen mejores. Perfecto. Pero yo siempre soy así de sincero, ¿vale? No sirvo para engañar. Además, no sé si es por ser matemático, pero me gusta que todo esté muy bien exacto y un poco casi perfecto, ¿no? Sharp, lo que os comentaba, ahí yo he decidido poner 0% para que se sepa que el retorno libre de riesgo que se consideraba, yo considero que es un 0%, ¿vale? No he puesto ninguno, ni he comparado con el benchmark, con el subyacente, ni nada. Y por último, pues los 2 ratios aquellos que construimos, el de la media de las distancias a la recta partido por la rentabilidad anualizada, era el 1, me sale un 0,97. Esto no nos dice nada, nos serviría si tuviéramos otra estrategia con otro ratio, ¿no? Que tuviera un 0,8, pues diríamos este es mejor, y si el otro tuviera un 3, pues diríamos este es peor. Pero así por sí solo no nos dice nada. Y el segundo, que era la volatilidad de las distancias, la desviación, lo mismo, de las distancias, que nos sale un 2,97. Pero es lo mismo, como esto no he puesto ninguna escala ni nada, no sabemos si 2,97 es algo bueno, es algo malo
Pues bueno, conclusión. Obtener un buen sistema es bastante duro, ¿eh? Ya no sé si lo estáis ya haciendo o lo habéis hecho ya, pero bueno, si os ponéis o habéis puesto, os daréis cuenta de que eso es bastante duro. Como decía al principio, esto no es producción, ¿vale? El que le dedique 5 horas al día no va a obtener 5 veces más que si le dedica una. Puedes tener una idea feliz, como se llama en matemática, un día, ¡buah!, y te sale un pedazo de sistema, o puedes no tenerla. Luego, un pedazo de sistema, aquí lo evalúan 2 meses, ¿no? Creo que 2 meses puede que un sistema, esos 2 meses, esté yendo mal, con lo cual perderíais el concurso, y luego después de esos 2 meses el sistema empieza a funcionar y es un pedazo de sistema. Ya ahí no se puede hacer nada, ¿vale? Podéis tener mala suerte esos 2 meses, o incluso el ganador puede que tenga suerte esos 2 meses. Yo ahora puedo decir, oye, pues voy a comprar oro, porque espero que suba mucho. Y mi sistema lo único que hace es comprar oro hoy. Bueno, supongo que habrá condiciones de operativa y todo esto, pero, en fin, voy a comprar, y tengo la suerte de que todo sube, todo va estupendamente, salimos de la crisis y pego un pelotazo. Pero bueno, eso no creo que sea. Como os digo, es bastante duro. Luego lo pongo al final también. Os doy ánimo, no os desesperéis porque es complicado, ¿vale? Lo que he dado con toda la presentación, que os he dado mucho ratio, porque como veíamos con la fiabilidad, con la operativa media y todo esto, un solo parámetro no nos va a decir mucho sobre la bondad de un sistema, ¿vale? Yo utilizaría mucho y sobre todo el compararnos, podés comparar con otros sistemas, siempre que en los otros ratios sepamos cómo están calculados. Cuidado con lo que se lee por ahí, lo que nos dicen por ahí, todo lo que se hace por ahí, porque a menudo son datos sesgados, no nos dicen exactamente la fórmula, lo que vengo diciendo a lo largo de toda la presentación. A mí eso no me inspira mucha confianza, el que no te digan cómo han calculado las cosas. No, sí, esto es el ratio de Sharpe, pero ¿cómo lo has calculado? Ah, ahí está, el ratio de Sharpe. Hay muchas páginas que ofrecen sistemas, que ves que tienen un montón de sistemas, pero en ningún momento sabes cómo calculan las cosas. Cuidado con eso. Supongo que eso suele pasar en todos sitios, ¿eh? Si tú eres un vendedor, pues tú modificas los datos como tú quieras o como puedas de cara a vender tu producto, ¿vale? La última parte, que os insistirán en otras conferencias, la diversificación disminuye el riesgo. Y parte importante, que también evalúa, digamos, la estabilidad del sistema. Yo creo que este es el paso más importante, que una vez que hemos obtenido buenos números en histórico, que esos números sean parecidos en tiempo real. Ese es el paso más importante. Si nosotros en histórico tenemos un pedazo de sistema y luego en tiempo real no funciona, eso no nos sirve de nada. Histórico no me sirve nada. De hecho, cuando yo voy por ahí a lo mejor a vender un sistema, a mí me preguntan el tiempo real. Histórico les da igual. Les da igual que tú tengas un 80% al año, da igual. Ellos quieren ver tiempo real. Parámetros parecidos, pues lo pongo un poco entre comillas. Para eso podemos usar Monte Carlo, como hemos visto. Pues si estimamos que el 95% de las veces el drawdown estaba por debajo de 800, pues si obtenemos un drawdown de 1600, que es el doble, pues eso no es parecido ya a lo que hemos obtenido, ¿vale? Por mi experiencia, criterios en ese parecido. Normalmente, por ejemplo, el drawdown le permitimos que llegue hasta 1,5 veces, ¿vale? El que hemos tenido en histórico. Si en histórico eran 10.000 euros, en real le dejamos que llegue a 15.000. Si llega a 15.000, ese sistema no está funcionando bien. También depende mucho de la forma en la que llegue. Depende del tiempo máximo en drawdown. No es lo mismo que esos 15.000 euros se produzcan en 2 operaciones que hemos tenido mala suerte y hemos caído, o que se produzcan a lo largo de 3 meses, operación tras operación, perdemos 500 y al final llegamos a 15.000. Eso seguramente pararía antes. También operación media, no ganancia media. Operación media, pues nosotros solemos exigir que en tiempo real tenga un 65, 70, 75% al menos de la operación media. Si de media nos daba, como hemos visto antes, 366 euros, ¿no? O algo así, pues que al menos un 60%, no sé cuánto es, 6,72, al menos 220 euros o algo así, ¿no? Creo que el 60%. Al menos que llegue a 220, 30, 40, algo así. Si de media a lo largo de un año hemos tenido menos,
cuidado con ese sistema. Aunque estemos ganando, pero digamos, hay que echarle un ojo porque no está comportándose como queremos. Y bueno, con esto acabamos. Gracias por escucharme. Como decía antes, mucho ánimo, ¿vale? Si queréis algo, la presentación la va a subir Eduardo, ¿no? Ahí tenéis mi dirección de la empresa, ahí tenéis el nombre de la empresa, la web de la empresa es ttsis.com. Si queréis algo, me podéis mandar un correo y yo ayudo en todo lo que pueda, ¿eh? No me comprometo a hacerlo a diario, pero bueno, en mi tiempo libre os ayudo a lo que sea. No me pidáis que os haga un sistema tampoco, pero bueno, os puedo ayudar a lo que queráis, siempre en relación con esto, ¿vale? Como os digo, muchas gracias por escucharme. Tenemos tiempo para preguntas que queráis hacer. Yendo sobre la correlación del sistema con el subyacente, estaba probando hace poquito con PlayStation, conexiones de Google. El sistema más o menos salió bien y se me ocurrió cambiar a acciones de Disney. El sistema salió también bien. Digamos, ¿cuántos diferentes mercados o acciones, o debería probar en acciones, luego en futuro, luego en Forex, o qué tipo de estrategia podría tener la robustez del sistema? Depende. Aquí, como ves, todo depende, ¿vale? Lo que tú intentas medir como robustez de un sistema es probarlo en distintos subyacentes, por lo que entiendo. Normalmente, nosotros lo que hacemos cuando construimos un sistema, las órdenes que vamos mandando, nuestro sistema tiene unas pocas de órdenes, las probamos en subyacentes correlados. No sé la correlación que hay entre Google y Disney. Puede ser que tenga un sistema que vaya estupendamente para un subyacente y no vaya bien para otro. Eso no te dice que el sistema no sea robusto, ¿eh? Ni estable. Por supuesto, si va en los dos bien, perfecto. Ese sería el caso ideal. Pero eso es más complicado todavía, ¿eh? Ya te lo aseguro. Mi consejo, pruébalo en un sistema, bueno, si lo has probado sobre Google, me has dicho, iba bastante bien, pruébalo sobre alguna acción que esté más o menos correlada con Google. O sobre un índice. Si tienes Google, pues supongo que el Nasdaq estará algo correlado o alguno de estos. Algo que tenga una alta correlación. Eso sí te va a dar una idea un poco mejor. Pero el hecho de que en Google vaya bien, en Disney no, eso no te da que el sistema no sea robusto, ¿eh? Eso, al menos a mi parecer, ¿eh? Luego, como digo, la robustez y todo esto creo que os lo dicen, que os enseñan un poco en la siguiente conferencia, creo que. Sí, quería preguntarte, ¿recomiendas algún libro sobre el tema para profundizar? ¿Alguno en particular? ¿Alguno que tú veas? ¿Para iniciarte o un poco más...? Es que si te digo, si yo te dijera los libros que me tuve que leer el primer año que estuve en la empresa... Mira, con respecto a esto, a esta presentación, hay uno de Robert Pardo, se llama. Evaluation and Optimization of Trading Strategies, creo que es, o algo así. Si en internet busca Evaluation and Optimization y pones Robert Pardo, te sale. Es Pardo, como suena. La portada es roja. Ese. Luego un poco más para iniciarse, hay uno en español que es Trading con sistemas automáticos, creo, de Oscar Cajigas. Y otro que es Trading con gestión monetaria o algo así, también de Cajigas. Ese te habla un poco de esto, pero es ínfimo, ¿vale? El de Trading con sistemas automáticos lo que tiene más son ejemplos de sistemas. Es más que nada. Perdón. Luego, si buscas por ahí, hay... Es que ahora mismo no sé decirte, pero si sigues interesado, por favor, mándame un correo y te lo mando. Es que normalmente no los tengo yo en mi casa, los libros los tenemos en la empresa, ¿vale? Los tenemos ahí en la biblioteca. En mi casa lo que sí tengo es, digamos, páginas de internet y todo esto, que hay algunas páginas que están bastante bien. Por eso te digo, me puedes mandar cualquier correo y yo te recomiendo los que quieras. Dime, por favor, el tema, es decir, en general o evaluación, que exactamente, o estabilidad. ¿Alguien más? Sí, dime.
¿Te refieres a, por ejemplo, el mercado está abierto? ¿Cómo? Se puede considerar también una medida de riesgo. Yo personalmente no lo tengo mucho en cuenta porque nuestra operativa, todos los sistemas son intradía y digamos todos hacen más o menos la misma operativa, una operativa media de unas 5 horas. Sí, todos entran entre las 9 y las 12 de la mañana más o menos y suelen salir pues a las 5 y media cuando cerraban los mercados europeos y todo esto, o a las 10 de la noche, pero normalmente nosotros tenemos unas 5 horas. ¿Algún ratio que te mide eso? La operativa, el tiempo medio de operativa. Como digo, la operativa intradiaria, la ventaja que tiene es que no, primero que necesita unas garantías menores y que no corre el riesgo del gap, ¿no? De un día a otro. Ese gap no tiene ese riesgo. Tú cierras a final de día. Para medirlo, supongo que NinjaTrader te mide ese tiempo. Ahora, ¿qué es mejor o peor? No lo sé. Ya te recomiendo que alta frecuencia, otra vez, como te digo, en mi opinión, a mi parecer, es más complicado. Es decir, mientras más opere y más cortas sean las operaciones, más complicado. De hecho, eso tiene toda su lógica. Las operaciones van a ser más cortas, vas a ganar menos por operación. Cuando le metas slippage y comisiones, vas a sufrir más. Digamos, en porcentaje le estás quitando más a la operativa. A tu pregunta, el tiempo. Medirlo, No, yo no. Pero es por lo que te digo, porque sé que de operativa media, pues más o menos tengo unas 5 horas o algo así. Y es intradiario. Aparte de eso, no lo tengo más en cuenta. Sí. ¿Tienes otros semáforos apagados aparte del Eurodan por 1,5 o algo que te da una alerta? Y la otra pregunta es, de los ratios que has dicho, ¿cuántos tendrás de merma y cuáles te fijas más? Porque nos has contado un montón de ratios. Vamos a lo primero. Semáforo en rojo. Fiabilidad. Si fiabilidad anda en torno a un 55, un 60 y en los últimos 3 meses o 4 meses he tenido una fiabilidad de un 20 o un 30%, ese sistema no está funcionando bien. ¿Que esa fiabilidad me ha producido beneficios? Cuidado. Ahí podríamos decir, oye, pues es que me está dando beneficios, sí, pero no está haciendo lo que el sistema tendría que hacer. El sistema en histórico tenía un acierto de un 55. Es decir, o miramos con la misma para todo o no lo miramos. Si tenemos que tener un 55, tenemos un 55. Me da igual lo que haga el beneficio. Si no ha tenido ese 55, es lo que te digo, le echo un ojo. No lo quito, pero le echo un ojo. Ese es otro, fiabilidad, el máximo drawdown. ¿Qué más podemos tener? La peor racha o peor serie que hemos dicho. Si la peor serie eran 3 pérdidas y al final está relacionado con la fiabilidad. Si eran 3 pérdidas y llevo 10 pérdidas seguidas, ahí algo está fallando también. ¿Qué más? Pues básicamente eso. Porque como te digo, el profit factor y todo esto no lo suelo tener mucho en cuenta. Aparte, como he anualizado, ¿qué hace? ¿Espera a tener un año de tiempo real? Es que en realidad en tiempo real, al mes o los 2 meses ya estás diciendo, esto hay que controlarlo ya. Por eso te digo, hay que tener cuidado. Luego, la segunda pregunta, ¿cuál era? ¿Cuánto aceptabas de merma? Claro, Sí. la fiabilidad en función de la ganancia. Y lo que comentaba antes de la ganancia media también. O sea, sobre un 60, 65, 70, como mínimo. Si obtenemos más, pues mucho mejor. De hecho, en el ejemplo que he puesto, esto era en tiempo real, la verdad es que no lo he estimado, porque como está funcionando bien, no me he parado a verlo. Si tuviera que seguir todos los sistemas, estaría muerto, pero como te digo, no sé, quizás incluso esté la media, puede que incluso esté por encima de la de histórico, probablemente, pero es lo que te digo, esto es un caso excepcional, no suele pasar así. ¿Qué más? La ganancia media, el drawdown, la fiabilidad, es que básicamente eso. Sinceramente, lo que más suelo mirar es la gráfica. Es decir, si yo veo una gráfica que en tiempo real suponte, en histórico hace algo así, ¿vale? En histórico hace esto. A partir de aquí lo ponemos en tiempo real. Y hace esto. Está claro que esto no está funcionando como esto, ¿vale? No quiere decir, de hecho, si os metéis en la página web, como os digo, lo veréis, hay sistemas que a lo mejor han hecho esto. Esto no quiere decir que esté funcionando mal.
porque a lo mejor esto lleva un mes o 2 meses, o esta pérdida pues no es tan exagerada. Pero bueno, esto es lo que a mí me hace primero, digamos, este es el primer semáforo, que a mí me salta y me dice, aquí está pasando algo. A partir de aquí me voy a los números y ya empiezo a ver fiabilidad, ves qué es lo que falla, si es la fiabilidad, si es la ganancia, si ha sido fruto de la casualidad. Puede que esto hiciera aquí así, pillara, pues no sé, una racha de 4 operaciones. Imagínate que, por lo que sea, la peor operación en histórico son 1.000 euros. Ahora, por lo que sea, hay un gap, o no un gap, sino una caída bastante fuerte, que no es tan poco común. Yo creía que era poco común, pero hace unas 2 semanas, creo, o algo así, en el mismo DAX, llegó a caer, no sé si controláis, pero unos 100, creo que fueron más de 100 puntos, en un mismo instante, y eso te funde el sistema. Si eso tiene una pérdida, si tú tenías el stop en 10 puntos, te da igual, el stop salta a 100 puntos y te come ahí una pérdida que no veas. Es lo que te digo. A lo mejor de máxima pérdida tenemos pues 1.000 euros. Hay una operación que ocurre eso y has perdido 5.000 euros. Eso no estaba dentro. Pero bueno, tienes esto aquí y luego a lo mejor sigue así, ¿vale? Yo eso tampoco lo desactivo porque considero que esta caída es fruto de la casualidad. Entonces, digamos que omito este recorrido y sigo por aquí. A la inversa también. Si un día, por lo que sea, eso lo cogí, estaba en corto y cogí esa caída, pues esto me hace así y me pega un salto. Esto normalmente lo suelo omitir. También se puede hacer, bueno, eso creo que se hace en los tribunales de oposiciones y todo esto, omitir el 10% que esté por encima y el 10% de por abajo. Es decir, el 10% de las operaciones que más ganan, las omite, no las tiene en cuenta. Y el 10% de las que más pierden, no las tiene en cuenta. Te quedas con el 80% central. Eso, digamos, eso te omitiría estos saltos de aquí. Yo no lo hago, pero se puede hacer. Más ratio. Básicamente es que eso es lo que te digo. Con la gráfica, tú ves si un sistema está siguiendo o no está siguiendo. Lo ideal, el sistema que os pongo ahí, que va así y cuando lo pones en tiempo real, sigue en la misma línea, ¿vale? Pero eso es bastante complicado, ya os lo digo. Bueno, espero haber respondido a tu pregunta. ¿Alguna más? Nada.